Ajá. salió en España. ¿Ya? Y de ahí recién lo he recogido. Yo mismo lo he subido a YouTube, a mi cuenta de YouTube, como Wilson Freddy Barrantes Mendoza. Y ahí está claramente. Y yo por último cierro diciéndoles, señores, el que cree que la lucha armada es el camino para llegar al poder y es muy tarde, le pongan las armas. ¿Quién lo dice? Lo dice una persona que ha sido soldado y que está al frente, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso es la parte que tenemos, pues, estos miserables, malos hijos del padre de la Diricote, y hay que decirlo así. Entonces, esas heridas, general Wilson, no se han cerrado. Y entiendo que las de ahora tampoco, ¿no? No, porque estos miserables han seguido. Y el 2022 fueron, pues, todos vagos, porque son descerebrados mononeuronales. Salían a hablar de que la protesta estaba infiltrada por Sendero Luminoso Armado en su nueva versión. Y un idiota como Cueto salía a hablar de que venían los medallines, no sé qué diablo le puso el nombre de los afganos que se habían venido por acá, 2000 afganos, los ponchos rojos, los Anarquistas franceses también recuerdo que anarquistas habían franceses, mencionado. sí, pero tal estupidez que Ya. habían llegado los mineros, las camionetas, no sé de quién, y también lo agarraron al buen, ¿cómo se llama este? Bermejo, a Bermejo también, que Bermejo estaba en la laguna en Ica. En Estaba la Huacachina. en la Huacachina, Sí, y desde ahí se estaba corrió para allá. dirigiendo. Dice que desde ahí estaba dirigiendo y el otro estaba de luna de Claro. miel ahí, ¿no? Pero bueno, así Por es. general, y ahora qué opina usted de estos, por ejemplo, López Aliaga que se está lanzando, que sigue diciendo lo mismo, incluso ha ido a insultar a los hermanos de Andahuaylas, Sí. o Jorge Nieto, que también estuvo terruqueando la protesta, Jorge ¿no? Nieto. ¿Cómo ve esos candidatos? Mire, la A la vida, presidencia actualmente. les voy a contar, Jorge Nieto tiene 3 hermanas. La última de las hermanas, menor, es compañera del colegio de mi esposa. ¿Ya? Y su hermana mayor, después de él, es casada con un muchacho que fue condenado por senderista. ¿Ya? Entonces, ¿cómo este miserable de Nieto, que es hijo de un militar, sobrino de Vladimiro Montesinos, va a salir, pues, a sumarse, a criticarme a mí, ¿no? A criticarme que por qué yo hablo eso, cuando en realidad falta de honestidad de parte de él, y eso es lo que nos falta ahora, honestidad. No hay honestidad en los candidatos, pues todo esconden. No lo hemos visto a Álvarez también salir a despotricar de medio mundo y decirle que Dina, que como permite que el terrorismo. Estamos hablando en julio del 2023, Claro, ¿ah? claro, claro. Entonces, sí, hemos visto el video. con estos miserables de jueves ya, porque ni siquiera de miércoles son, en verdad no se puede hacer patria. Por eso yo invoco a no votar por López Aliaga, no votar por Nieto, no votar por este chistoso payaso de Álvarez. Carlos Álvarez, claro. Carlos, no votar por ellos porque en realidad es un retroceso al Perú y le hacen daño. Y eso, por eso es que yo siempre hablo de la reforma, ¿no? Y acá hay algunos idiotas también, en todos los partidos hay idiotas que creen que digamos, el terrorismo está vigente, que ya le ponen nombres, la facción roja, el nuevo sendero, no sé qué estupidez le pone, cuando en realidad es el billete del narcotráfico y el billete que reciben por los gastos reservados, ¿no? Ahora, general, hay una crítica bastante dura que se ha hecho de parte de la ciudadanía en el caso de los militares en retiro que están recibiendo, la mención es doble sueldo, ¿no? Aunque entendemos que, claro, un tema es lo que se recibe mensualmente y el otro el pago por ser congresista. Pero ¿usted qué opina sobre ese tema? Yo me he pronunciado al respecto. Ajá. En realidad, la fuente del dinero es el mismo, es el Estado. A mí me parece una conchudez mayúscula. Yo lo he dicho. En el caso que yo salga, presentaré a través del partido o veré de qué forma podemos derogar esa ley. Porque, miren, acá yo postulo la reinscripción de la verdad histórica. Porque, por ejemplo, lo del CENEPA, ese es disculpen, otro hueveo mayúsculo. ¿Ya? ¿Cómo puede ser que un hecho que no es real, de todos estos bandidos que aparecen como héroes, soy héroe del CENEPA, qué héroe, por favor? Yo denostro de todo eso. Y bueno, la verdad que por eso la revisión de la verdad histórica, y tiene que haber un solo sueldo. Porque, ¿qué pasa si yo recibo, en el caso de muchos de ellos reciben sueldo como 3.000 o 2.500 soles por estar en el CENEPA? Reciben... O sea, es un bono aparte aparte del sueldo que reciben de la pensión. como generales. Aparte de la pensión reciben otro sueldo, una bonificación. Más el sueldo del Congreso, más la bonificación del Congreso. Oiga, no joroben, pues. Me parece mal porque veo que lo defiende. Por ejemplo, le he visto a Roberto Quiabra que defiende, no, que ese me corresponde, porque es mi derecho. Yo me lo he ganado. ¿Qué has ganado? No ha ganado nada. Es puro, como digo, disculpen ustedes, puro hueveo.
puro hueveo nomás es. Entonces, aquí hay que reescribir la verdad histórica y toda la historia. Mire, Chile ha escrito 45.000 páginas o 4.500 páginas para un proceso de 7 años, de 3 años. Y nosotros acá no existe ningún libro, ningún informe que recoja lo que pasó entre el 80 y el 2000. No hay. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere esconder. Tal vez por eso es necesario, digo, la reconciliación, porque muchos hay que dicen, no, que si yo hablo me van a caer con los juicios. Sí, pues, te van a caer con los juicios, pero de eso se trata. Que aclaremos y nos hagamos una suerte de catarsis como un balance entre todos acá. No, yo sé que cometí esto, hice el otro, ya te voy a poner 4, 6, ya. Eso es el balance que hay que hacer. Pero todavía no tenemos la altura. Yo lo he visto eso en el Brasil, ¿eh? Por eso es que yo hablo, por la experiencia que he vivido en el Brasil, por la experiencia de Colombia, que cercanamente estaba al grupo de asesores de Santos y me han pedido a mí mi opinión al respecto y se le he dado, que han venido acá gente del grupo de Santos acá al Perú a entrevistarme, por gente que ha venido de Francia, cadetes que han venido del Saint-Cyr, la escuela de cadetes de Francia, han venido a entrevistarme acá, y por las múltiples entrevistas que he dado de manera internacional y siempre he mantenido lo mismo. Por eso yo pido coherencia, pido realmente, como decía, honestidad, ¿no? Y ahí quiero referirme a Alfonso Barrantes Lincán, mi familia. Decía que en este país ser honesto ya es hacer una revolución, porque en verdad ni siquiera se necesita levantarse en armas para hacer una revolución acá, sino solamente ser honesto, y con eso se consigue mucho, ¿no? Ese es el cambio. Ahora, para lograr, por ejemplo, lo que menciona de modificar el tema de la ley para esos 2 ingresos que tienen, Claro. o para lo otro también el tema de la 3 reconciliación, ingresos. 3 ingresos, igual hay que tener pues el espacio de poder en el Senado, en la Cámara de Diputados. Claro. ¿Cómo ve lo del 12 de abril? ¿Cree con las encuestas que han salido? Mire, lamentablemente el partido, yo sí soy crudo aquí decir, el partido no va a alcanzar la valla presidencial, pero sí tiene opción la valla de senadores y la valla de diputados, porque ahora son listas independientes. Entonces aquí hay que convencer, porque el país no puede seguir hacia adelante en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, solucionar, yo aquí confronto con lo que el partido ha hecho, me refiero a lo que ha presentado como el plan Urresti, la tontería esa, ¿no? Y lo digo así con crudeza, ¿cómo va a ser que voy a comprar el día libre? O sea, hoy día tienes tu servicio, mañana te vas a tu casa, te lo compro. O sea, quiere decir que no has trabajado en estos 24 horas y te vas mañana a trabajar 24 horas más y al día las 24 siguientes vienes a trabajar, y voy a hacer yo con eso, voy a solucionar el problema. Entonces no estamos tocando el problema de fondo. Solamente estoy haciendo una suerte de acción cívica para regalar dinero para que voten por mí los policías. Y yo no quiero eso. Yo no quiero el voto de los policías corruptos, no quiero el voto de los narcomilitares, no quiero el narco de los gasolineros, el voto de los gasolineros, ni quiero el voto de los corruptos. Por eso aquí, y yo creo que sí quiero el voto de aquellos que me quieren y me van a escuchar, de aquellos que quieren la solución política, quieren la reconciliación. Y con eso no quiere decir que yo sea rojete, rojo, rosado, o que pertenezca al Movadeo. Resentido, no, porque subversivo. yo me siento recontra consolidado. Yo he logrado todo en mi vida, he logrado todo. Porque yo siempre, como ahora me dicen, oye, ¿y qué pasa si no ganas? ¿Te has puesto a pensar? No, yo no estoy postulando para perder, yo estoy postulando para ganar. No, y yo voy a hacer. Pero no dice que Podemos no va a pasar. No. La plancha presidencial. La plancha no va a pasar, pues. ¿Seguro? Hasta ahora no va a pasar. Qué sincero que es. Ni la valla, Pero, justamente, no, pero la valla de senadores y diputados lo voy a pasar. Justamente, general, ayer fue el cierre de campaña. Sí. Y bueno, no le hemos visto a Raúl Noblecía, ¿no? Mucha gente también se pregunta por eso. Y usted también. ¿Qué pasó, no? ¿Estuvo usted? Bueno, varios candidatos parece que no fueron. A las 10 de la mañana me hicieron la invitación. Yo tenía otra actividad programada, así como entrevistas que tengo por canales alternativos, pero Zoom. Entonces, ¿cómo me van a invitar pues el día que... Pero no, o sea, no el sabía, mismo día. Pero no había una programación. Claro, ¿cómo no se va a saber qué día es el cierre de mi yo le digo que no, porque todas las actividades que yo he hecho, los he hecho bajo mi propia alternativa y dirección de acá del equipo. O no han querido que usted vaya, porque estaba Orresti ahí. Lo más probable es que no, porque yo he censurado la criminalización que se ha hecho con respecto a todo esto. Pero yo tengo una forma de buscar la solución. No es la solución, como yo he dicho. Yo no estoy de acuerdo
con las leyes pro crimen que se han aprobado, dentro de ellas la ley de prescripción, la ley de amnistía general y la ley de delito de lesa humanidad. ¿Sabes por qué? Porque son incompletas. O sea, yo no puedo, somos dos que hemos enfrentado, pero te favorezco a ti y a los otros no les favorezco. Yo no estoy de acuerdo en eso. O todos o ninguno. Entonces, bajo esa perspectiva, esa ha sido mi declaración en un medio de difusión nacional, en Exitosa y otros canales que me han entrevistado. Yo he dicho, no estoy de acuerdo. Oiga, pero si van a salir, sí, pues, pero no es que yo quiera defender a un solo lado, no, yo defiendo la solución integral del problema. Entonces, es probable que esa declaración mía probablemente no les guste a muchos. O sea, hay una división dentro del partido Podemos. No digo que hay una división, son tendencias. Ya, las tendencias, porque siempre en los partidos no hay pues un pensamiento único, ¿no? Solo en el fujimorismo, en el senderismo naranja vas a encontrar pensamiento único, donde la China jefa, la banda yakuza, eso sí, ordena y todo el mundo cumple. Bueno, ahí sí, pues, pero acá no, acá hay tendencia. Yo hablo lo que pienso, el otro dice lo que piensa y todos decimos lo que piensa, y seguramente que Raúl Noblecía tendrá su forma de pensar. Puede ser que no coincida con él en muchas cosas, pero coincide en otras. Claro. Pero en lo fundamental necesitamos hacer el cambio. Este país sin cambio no vamos adelante. Ya, independientemente del tema de opinión, o sea, según su análisis pragmático, digamos, ¿no? ¿Quiénes ve como posibilidades de pasar? Así 5 de los 30 Presidencial. Ajá, presidencial. Bueno, nos están vendiendo la idea que solamente 5 partidos van, y me sorprende que Hildebrand hable así. Yo creo que no. En eso sí coincido con la que ha hecho, por ejemplo, José Luna, que sorpresa va a dar la vida, porque en verdad la sorpresa va a ser que ni López Aliaga ni la Keiko Fujimori van a lograr pasar. ¿A la segunda vuelta? No, ni a la primera vuelta. O sea, ¿por qué? ya. Porque hay 40% del voto escondido. Ni siquiera estamos de 15, 20, como que apoyo nos quiere poner para decirnos, ya, estos son los ganadores. Y esto es manipulación de la conciencia. Esto es parte del, bueno, como experto en operaciones psicológicas y experto en inteligencia, esa es manipulación, pues. Las encuestadoras es parte del equipo de manipulación. Te manipulan la mente para hacerte creer de que ya estás perdiendo. Y entonces yo le digo que no, o sea, hay 40% del electorado nacional que ni siquiera tiene idea por quién va a votar, y de repente lo va a definir hoy día. Y segundo, las encuestas no testean los sectores pero digamos, los marginales en el sentido andino, alto andino o también nativo amazónico. No los testean ni tampoco en la costa. Las encuestadoras van solamente a, digamos, puede ser urbano, marginal, pero con prudencia. Y no hacen pues con 1.200 o 2.000, tampoco es la forma de poder medir. O sea, aquí necesitaríamos en este país, para los nichos sociales que tenemos de acuerdo a la antropología y a la sociología, necesitamos por lo menos unos 20 subnichos que hay que testearlo. Y nosotros hemos hecho 28.000 encuestados y tenemos otra, bueno, no voy a hablar de encuestas, pero tenemos otro resultado. Y de acuerdo a ese resultado, sí sabemos que hay un porcentaje altísimo que todavía no ha definido su voto. Entonces, cuando nos vean, y miren, yo les voy a decir, yo he ido a Araucana, he ido a Payamauta, he ido provocadoramente a Huaycán, y curiosamente, yo no voy a hacer meeting, porque eso es una tontería. Porque yo pago mi billete, tengo plata y la gente viene como lo que han hecho, ¿no? Claro. Pero yo he ido al mercado, converso, me reclaman, me dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué lo llevan a este sujeto, este asesino? Bueno, si ya no quieres votar por él, pero vota por mí, vota por esta persona que está acá, por el 11 que te esté hablando, por el 13 que te me acompaña. Entonces la gente, no me pide nada. Pero si va otro te pide gorra, te pide cosas. Nosotros no, vamos con nuestros llaveritos, que lo único que hemos logrado conseguir que nos apoyen. Y la verdad la respuesta es positiva. Yo estoy entusiasmado y estoy tranquilo. La verdad que nunca me he sentido tan tranquilo ni cuando he ido a la guerra. La verdad que estoy... Ahí tengo una pregunta, Pavel. A ver. Usted, General Barrantes, como hombre de inteligencia, que está vinculado al tema estratégico, ¿no? Militar. Muchos se preguntan, ¿no? Usted ha hablado también del pacto mafioso y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con Cerrón, no? O sea, ¿por qué no lo capturan? Está dentro de este marco. O sea, ¿cómo ve ese tema? Claro, hablaste de la palabra pacto mafioso. Mire, tenemos una policía, como he dicho,
mononeuronal, incapaz. Y tenemos como jefe un narrador de cuentos. Pues. El jefe de la policía es un narrador de cuentos. De verdad que Arriola. es lastimoso, claro, Arriola es un narrador de cuentos. Lo único que sirve es para decir terruco, terruco, terruco. Eso es lo único que sabe ese señor hablar. Pero más allá de ver resultados no tiene. Y yo no entiendo por qué no lo echan. La verdad que si yo fuera el presidente de la República o el ministro del Interior ya lo hubiera votado, pero por la puerta falsa. Pero sin embargo acá, en mi época, cuando le voy a contar una anécdota, cuando yo estaba en Puno, a los corruptos y a los sinvergüenzas los botaban en burro y con un costal encima. Y los botín le ponían un letrero que sea corrupto y así lo botaban. A todos estos animales que hemos visto hay que botarlos así, para que botarlos con un abrigo de un costal y su letrero corrupto y botarlos. Tal vez eso sea la mejor justicia que tengamos que hacer para que la gente sienta la diferencia, ¿no? Ahora, miren, acá nosotros no podemos ocultar que por lo menos la prensa alternativa, la que conocemos, siempre estamos intercambiando ahí datos con nuestros compañeros. Hay un apoyo muy grande a la figura de Ricardo Belmont con el Partido Obras y también a JP, ¿no? Con Roberto Sánchez, presidente. ¿Cómo ve usted esas? Porque han alzado, incluso en las mismas encuestas ya dicen sí, pues, ¿no? Están en los primeros. ¿Cómo lo ven? Bueno, sí tienen alternativa porque en verdad el quien lo ayuda mucho a Belmont es Balcázar. Balcázar tiene 83 años y está tranquilo, no se le ve, digamos, por ahí que tenga algún... Si lo comparo a Balcázar con Tran es un de orangután naranja, como le llaman, ¿no? Es un descerebrado mental. Pero si yo lo comparo a Belmont todavía tiene capacidad de poder actuar. Fíjese, lo curioso del lugar donde yo he estado, Brasil, por ejemplo, existe la gerontocracia. La gerontocracia avanza que los límites de edad para ser militar, 70 años. Recién te vas al retiro a los 70 años. ¿Ya? Y acá a los 70 años ya estás afuera hace mucho tiempo. Yo he salido a los 54 años. ¿Ya? Y digo, ¿por qué con 38 años de servicio estoy perdiendo lo más importante de mi carrera, que tengo formación por todos lados, y me votan? Pero sin embargo ya no. Entonces los catedráticos son gente octogenario y nonagenarios. Mi catedrático de contrainteligencia, 92 años. Y el hombre pues había que escucharlo con devoción y con respeto, ¿no? Porque lo que te decía era real. Claro. No te engañaba. Acá, ¿qué te va a engañar? ¿Quién enseña pues las escuelas a los policías? Parece que lo trajeran ¿cómo se llama esto? Al monstruo o a Caracol, sean los profesores de la policía, porque hasta que cada día demuestran incapacidad para toda. Y al final resulta que todos están involucrados en los robos. Y por eso que cuando diga esto me dicen, la policía no va a votar por ti. No quiero ese voto. Quiero el voto de la gente honesta, de los ciudadanos que me escuchan, los que me reciban con corazón y sepa que ahí voy a llegar. Entonces, ¿le parecería bien si pasara a la segunda vuelta el señor Belmont? Sí, no tendría ningún reparo en decirlo. Claro que en este momento tenemos una ligera esperanza de que ese 40% sea revelador en darnos una alternativa. Claro. Pero no lo ve con malos ojos. ¿Y a JP? A Roberto Sánchez sí lo veo mal. No es una persona de mi... ¿Por qué? Porque cuando fue el golpe de Estado contra Pedro Castillo, no me convenció su conducta de hombre de bien, ¿no? Porque yo no, ¿sabe? Que yo no me abstengo, ¿no? Claro. Disculpa, no joroben, ¿no? Porque, ¿sabe qué? O sí o sí. Sí, ayer estuvo el señor Roberto Sánchez aquí en La Revuelta y respecto a ese punto que tanto usted y mucha gente lo ha cuestionado, lo ha criticado, él asumió autocríticamente esa postura, lo ha reconocido, ha sido una cuestión de ese momento, pero que su voto tampoco ha sido perjudicial exactamente, ha sido más de una indecisión en ese momento, ¿no? Duda, temor quizá, ¿no? Mira, pero ¿sabes qué pasa? Los hombres de bien asumen su responsabilidad. Claro. Ya, o sea, es como cuando me preguntan a mí, oiga, pero ¿por qué has dicho eso si sabes que no importa, me van a censurar, me van a criticar, pero yo creo que hay que levantar la voz para poner fin a este proceso. Yo decía una amnistía general en su momento, cuando teníamos, hoy estamos llenando la cárcel con puros soldados, cachacos, oficiales, y del otro lado ya están los que están con cadena perpetua. Entonces, ¿dónde está?
¿Dónde está la inteligencia de estos animales? Claro, el senderismo naranja le ha hecho mucho daño, pero los castró, los hizo creer de que van a reencarnarse y que Fujimori va a revivir en cada uno de estos idiotas, y la verdad que ahí lo tenemos. Y ahí están los candidatos. Los candidatos militares dan lástima. Yo la verdad siento lástima yo soy héroe, no me jorobe, no me... La verdad que no son nada, simplemente han sido la farsa de este país, por eso revisión de la verdad histórica. Y justamente el señor Roberto Sánchez también señaló sobre una posibilidad de amnistía. Claro, mira. Bueno, para los últimos sucesos del 2007, pero... No, del 2022. No. Yo creo que ahí... Pero una reconciliación en general. Sí, pero ¿sabe qué pasa? El 2022 tiene que pagar primero. Ya, por lo menos que sientan el nervio de que cualquier rato te van a guardar. Porque no es gratuito haber matado 73 fulanos y, claro, y no es gratuito los 1.500, 1.300 heridos, no es gratuito. Los responsables en este caso definitivamente son las fuerzas militares y policiales y claro, políticos, por supuesto. Políticos, lo más importante, y militares porque ellos han tomado la decisión. Aquí lo escuchamos al tontolín mandil rosado de Gómez Latorre, que dijo: nadie se mueve sin mi orden, yo ordeno, yo mando. Valiente era el bandido y ahora está que llora como una magdalena. O sea, ¿usted estaría en contra de una amnistía para los sucesos del 2022? Negativo, nada. Negativo. No estoy sería de lo acuerdo. más. No es lo apropiado. Que lo indulten a Castillo, probablemente sí. ¿Ya? Pero todavía no lo han condenado. Claro. ¿Ya? Todavía no tiene condena firme. Pero no, pues tienen que pagar aquí en este país. Y más, yo soy de la idea que los incluyan a Riola, Baella, a todos estos idiotas terruqueadores, Morán y Gil. Los 4 gilazos, eso tienen que guardarlo. Sí, tienen que guardarlo. No puede ser. Esto no es gratuito, porque ellos salían a hablar que todas las barbaridades que han hablado. Recuerden que a la gente de la protesta inclusive les sembraron machetes que habían comprado en Azángaro. Con su correo de barras, ¿no? Sí, claro, de siembra. Sí. Por eso, ¿cómo puede ser posible eso? Y que nos hemos quedado callados y nadie ha reclamado. Entonces, ese tipo de policía no queremos. No queremos ese tipo de policía. El Perú tiene que cambiar. Ya no estamos para eso, ¿no? Estamos para mejor, pero no para eso. Una consulta. Usted, en el año 2000, cuando fueron las elecciones, donde Fujimori se volvió a presentar por la reelección, ¿estuvo en el Perú en ese momento? No, yo estaba en el Brasil. Fui expatriado. ¿Sabe por qué fui expatriado? Porque mi suegro estaba haciendo campaña por Toledo. Y él, el año 95, con el general Rengifo, el general Alcántara y Toledo, denunciaron que habíamos perdido Tiwinza. Y por supuesto que con esa denuncia, obviamente a él lo cargan fuerte y discúlpame, jodí yo, porque yo estaba en actividad. Entonces... Como castigo lo mandaron fuera, eso quiere decir. Claro, el 95 primero me mandaron a la selva central. Ya, para que lo maten por ahí este pata. Pero a Dios gracias salí mejor que nunca, ¿no? Claro. Y por supuesto que el 2000, como ya se hacía posible que sea Toledo el candidato en la reelección, me enviaron al Brasil. Y ahí en el Brasil me enviaron, para información de ustedes, con 1/4 de sueldo de lo que pagaban a un fulano en el exterior. Y en verdad era para dar pena. Pero así fue la suerte, ¿no? La suerte fue que sobreviví a eso, ¿no? Le preguntaba ese tema porque, bueno, no he estado acá tal vez presencialmente, pero sabe pues todos los datos que ha sucedido. ¿Y no le parece que podría suceder algo similar el domingo? Porque en esa época pues estaba la mafia controlaba el Tribunal Constitucional, el Consejo General de la Magistratura, los medios de comunicación, se compraban congresistas y demás. Y yo digo, pues estás algo muy similar a lo que pasa ahora. Pero para que se decepcionen. En el Brasil, mi compañero de carpeta era el coronel Leonid Kalashnikov, nieto del mariscal Kalashnikov. Y él, en el mes de junio, me hace conocer el tráfico de armas que Fujimori con Montesinos y algunos militares hicieron para desviar 10.000 fusiles a las FARC. ¿Ya? Y me lo dice. ¿Y por qué se habían resentido? Porque el fusil AKM es la estrella del mejor fusil del mundo. Y le habían perforado la recámara, la parte de arriba, de tal suerte que cuando das el primer disparo tienes que volver a cargar porque ya se malogra el automático. ¿Ya? Entonces, con eso le malograron y Marulanda, que era el jefe de las FARC, se va a quejar a la embajada rusa en Venezuela y a partir de ese momento entonces se conoce todo el tráfico de armas. Y él me indica a mí, el coronel, no se preocupe, usted no se va al retiro porque está mejor informado que yo mismo, ¿no? Y me dijo, ya no se va al retiro
porque le hemos dado 2 meses al gobierno de Estados Unidos, al borracho de Bush, para que lo vote a Fujimori. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirle? Que no fue ninguna marcha de los 4 suyos, ni cosa que se le parezca, ni el tribunal, no. Ellos le habían dado 2 meses. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eso era una operación encubierta de la Central de Inteligencia Americana a través de Estados Unidos, y que por eso que Montesinos vive pues, como cómodamente en la base naval, ¿no? Porque los sirvientes de Estados Unidos son los marinos y ahí lo tienen controlado. Y esa es la realidad. O sea, claro, pero claro. Pero, eso se entiende. Yo me refería al fraude electoral. Eso sí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ipsos Apoyo con Transparencia están supuestamente monitoreando la posibilidad de que sean ellos los que van a lanzar el primer flash electoral. Ya sabemos cómo ha trabajado Ipsos. Ipsos siempre ha sido, digamos, recibía fondos del Servicio de Inteligencia Nacional. Datum, CPI, Datum, CPI y Apoyo. Manuel Saavedra, Manuel Torrado. A mí me busca, mira, yo estaba en la Dirección de Inteligencia, jefe del Frente Interno, y me vino a buscar Manuel Torrado para decirme: coronel, ¿cómo desea que salga la encuesta? ¿Cuál encuesta? La encuesta que iban a decir si el servicio militar quería que sea voluntario o obligatorio el año 97. Así que yo estoy hablando con hechos, no estoy hablando supuesto, no. A mí me vino a preguntar el jefe del sistema de inteligencia del ejército, así que ya pues, que no joroben, o sea que... ¿Qué más? Lo que voy a decir es cierto, ¿no? Así que sí creo en el fraude. Podría ¿no? pasar el domingo. Podría pasar, ¿por qué? Porque el software de esta empresa no es un software netamente, digamos, pese a que dice que está validado, pero ya sabemos ahora que hasta Estados Unidos le han perforado el software, así que, ¿qué puede pasar acá? Pues Claro. Así que eso sí, el fraude es una opción y una posibilidad que lo puede hacer, entre otros, la gente vinculada presuntamente al senderismo naranja, ¿no? Y a Porky y a todos esos vagos que no quisieran que nada de lo que de ellos estar fuera de la Ahora, foto, ¿no? La lectura que hay es que son lo mismo, ¿no? O sea, Carlos Álvarez, Keiko, López Aliaga, entre otros más. William Zapata, Wolfgang Grosso y compañía. Wolfgang Grosso y Roberto Quiabra, Carlos Espada, todo es la misma costra. ¿Asume esa Sí, posición? no, por supuesto, porque lo conozco, pues, ¿quién era el secretario de Hermosa Ríos? Era Roberto Quiabra. Claro, eso ya... ¿Y por qué crees que se han dividido así? ¿Cuál es? No. Creo que es una estrategia, ¿no? Estrategia, porque una vez que se dividen, adentro se juntan. ¿Ya? O sea, eso divide y vencerás, pero siempre tienen un norte. Por ejemplo, esta chica Tudela ha hecho, digamos, campaña, dice, bueno, marquen el presidente de su preferencia, pero voten por mí. ¿Cuál es el presidente de su preferencia? Es la Keiko. Sí, ya estaba militando en el gobierno del Partido Renovación. Para la repartija en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? Aquí, y sobre todo la del Senado. El Senado necesita 31 votos para robar al país, para apropiarse del país. Con 31 votos se acabó todo. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Por eso que ahora que estamos hablando de esto, nos referimos pues a los muchachos que recién van a votar. Si ellos creen que votando por eso que les prometen un montón de cosas y que con eso van a lograr, yo les digo que están equivocados. Tienen que votar por coherencia. Y coherencia, vean al candidato. Ustedes averiguan de quién es el general Barrantes. No soy ladrón, no soy pericote, no soy narco, no soy gasolinero. Y las cosas que me etiquetan pues son, digamos, cosas que porque estaba en estos eventos políticos, eso es todo lo que me etiquetan a mí. Ahora, general, mire, ya hay un público, como usted dice, ¿no? Hay un sector que aún no decide, incluso de repente mañana, el mismo domingo. Sí. Pero hay uno que ya definió de repente, ¿no? Entonces, ¿usted ellos qué le diría a los que van a votar por Roberto Sánchez, por Ricardo Belmont? Que voten por ellos, pero que lo apoyen el 11. Claro, ¿no? ¿por qué? Porque necesitan un gladiador dentro del Congreso. Necesita un puntero. Yo todavía corro y corro bien. ¿Ya? Si me votan por mí, ustedes van a ver un puntero. Yo toda la vida he jugado de puntero izquierdo y lo he hecho bien. Y hasta mis años juego en los Master Junior. O sea, que está viendo un voto cruzado. Voto cruzado. No porque te he cruzado yo, sino porque es así. O sea, yo le digo con toda seguridad a los que me conozcan, y los que no me conozcan, confíen en lo que yo hablo, porque yo no he cambiado mi posición. Por eso
cuando revisaba, le comentaba YouTube que yo en mi cuenta lo he subido, me miro ahora y bueno, acá Edson se sorprende y me dice, Paso, usted tan bravo, está bien fregado, me dijo. Claro, Y claro. como estoy yo con usted acompañando, no te preocupes, le digo, porque por lo menos estás vivo, así que no te preocupes. Claro. Bueno, Entonces, pediríamos, ¿no, Jorge? Ahí de repente ya el mensaje ahí directo para todo el público que vaya a Si ver es que no hay Sí. alguna pregunta del Sí. público, Jorge. no. A ver, ya para, no, ir, no, para ir no, cerrando. sí, acá había bastantes preguntas. Preguntas. Una, ¿En el una de QR? esas, no, todavía no se ha llegado, pero una Ah. de esas, bueno, acá la gente siempre pregunta por Pepe Luna, ¿no? Ah, Sí, sí, pues, sí, es su- el principal cuestionamiento. Claro, o sea, sí. ¿qué opina en realidad, no? Claro. O sea, No, yo como he dicho, yo no pongo la mano al fuego por nadie, ni confío en nadie. Yo confío en mis hijas, confío en mi esposa, confío en mi madre, en mi padre y confío en Dios, nada más. Y confío en mis padres, obviamente, ¿no? Y pongo la mano al fuego por mí y por mis padres. Entonces, yo no confío en nadie. Y como dije y lo reitero ahora, si alguna vez me demuestran que Luna es corrupto, chao. Ya, eso sí, porque no voy a compartir Luna o cualquiera. ¿Ya? A mí me han satanizado y me han hecho como 500 expedientes entre fiscales y judiciales y estoy más limpio que un querubín. Así que por ese lado no se preocupen, voten por mí porque no hay nada. Me han tratado de decir de todo, pero no, simplemente la corrupción militar también es bien fuerte. Sobrevivir en un ambiente antisistema como el ejército es bien difícil, ¿ah? Y yo me considero un sobreviviente. Y lo he Porque es hecho. usted antisistema, crítico al... No, soy crítico, pero en positivo, porque quiero que cambie. Claro. Porque no me gusta ver compañeros que parecen que fueran del ejército de los 1800, ¿no? No puede ser, tienen que cambiar. Claro. Y sobre todo con los nuevos enfoques, algún día ojalá que podamos hablar de geopolítica, de geoestrategia y todo eso, porque en verdad lo que falta acá es eso. ¿Cómo van a comprar aviones chatarra que no sirven en esta época que está demostrando el mundo tecnológico? Otra cosa, misiles, drones y aviones no tripulados. Acá tenemos ladrones, pero no drones. Entonces estamos jodidos. Estamos jodidos. Bueno. Muy bien, General Wilson. Entonces, ya el mensaje, digamos, ahí para el Final. número que tienen que marcar, Mire, él explíquele para cerrar. Compatriotas, ahora que esta es la última oportunidad, este es mi cierre de campaña misia. Aquí estoy con los La revuelta. millonarios, Con la la revuelta. Su cierre de Mi gente de campaña. cierre de campaña, compatriotas, aquí estoy expresando todo lo que es Wilson Barrantes, su yo interior, sus sentimientos y mi corazón es el que les está hablando. Tengo la cara de feo, pero mi corazón es tan generoso que a veces hasta se me deforma en algún momento el bandido, pero sí, señores, yo estoy hablándole a ustedes con el corazón y voten por el 11 porque ustedes van a estar representados en el Senado por Wilson Barrantes. No importa si no quieren votar por otros, pero voten por mí. Podemos, el número 11. Bien, bien. Bien, Muchas bien, gracias. bien, Muchas gracias, Muchas general. gracias. Bueno, Gracias. ya llegó Raúl Noblecía también También aquí de a la Podemos. revuelta. Bueno, también está ahí. Bueno, vamos a darle el pase en todo caso a Ahí- Raúl ahí un cruce de... Noblecía. Vemos. Ay. Bueno, A ver, ahora, Pavel. Luego. sí. Ahí. Por atrás. Sí. A ver, Pavel. Bien, ahora van a decir que te financia Pepe Luna, ¿no? Ahora, a ver, Hemos pasado de que nos financia Ricardo Belmo a que nos financia Todos nos financian, Roberto todos. Sánchez y ahora nos financia Pepe Luna. Muy bien, muy bien. Nos vemos, Nos vemos, general. Gracias a usted, gracias por confiar en la revuelta y hacer sí, su sí. cierre de campaña aquí Ahí está. en la revuelta. Buenas noches, Muy ¿cómo bien, está? muy bien. Y ya está, la entrada estaba venido de rojo, ahora sí, ya he dejado de lado. Ay. Me quité el disfraz. sorpresa, ¿sabes? Ah, Sí, mire. sí, hemos estado ahí siguiendo el meeting y no lo hemos visto, así que esa va a ser la primera pregunta. La Vaya primera, preparándose. Y dicen que mi amigo Ronald Atencio está llegando. Claro, Ah, Bien. no le digas eso de que es un... ¿cómo es? un buen abogado, como político es un abogado. No le digas eso, te vamos a molestar, Rubí. Claro. Ah, yo lo estimo. Y como abogado es buen asesor de tesis. Ah, también, También, ¿no? dice, también. Uy, Dios, ahí lo quieres agarrar por la carne. No, ya ha venido ya. No, sí, Ronald es pata.
Buena, Bien, buena, bien. buena. Bueno, ya estamos aquí con Raúl Noblecía. Ha venido con la indumentaria. Nuevamente, sí, bueno, ya no está con el... Amarillito, rojo. O sea, ya no está con su... Con el uniforme, con el disfraz. Es una voz de martillo así camufladita. Bien, bien. Un dibujo Bueno, abstracto. Sí, un dibujo abstracto. Hoy también va a estar Ronald Latencio. Bueno, vamos ahí. No sé si Su ya está partner. llegando por ahí, pero Su bueno. choche. Si ahí no, está. que se siente, Rona, con nosotros. Yo feliz si ustedes lo no, estiman. Claro, ¿no? claro. Que venga, que venga. Él nos ha dicho que no hay problema, no tiene ningún problema, nos ha dicho. Que más bien el problema lo tienen con él, dice. Él no tiene problema con nadie. Ay, yo tampoco. Eso fue lo que me dijo cuando le comenté. A ver que me explique esa teoría, también da rara, pero bueno, vamos a ver qué dice. Bien, bien. Bueno, ahí está. Lo primero, Gracias a Raúl Noblecía por estar sí, aquí. comparta, en la hermanos. revuelta. Bien, Ahí, bien, bien. apóyennos, ahí tienen la cuenta también en Yape, Plin, 922-710894. Y pueden enviar ahí su pregunta. Sí, estamos en la recta final, a menos de 48 horas o menos ya del 12 de abril. Sí, sí. Así que lo primero que queríamos saber, doctor Raúl, ¿qué pasó ayer en el cierre de... En el cierre de campaña. Tampoco estuvo Wilson Barrantes, tampoco logró ir. No. Sí, justo, lo veo a Wilson después de tiempo. Somos compañeros y somos de la causa común. Ayer no pude ir por varias razones. En verdad, una razón fue un poquito el tráfico. Yo estaba realmente terminando una entrevista por San Isidro. ¿Dónde ha sido su cierre? En los, San Juan del Urigancho, no recuerdo bien. Y le pedí las disculpas del caso, pero creo que también me correspondía dirigirme a los militantes de Lima, porque seguramente muchos de ellos estaban esperando mi presencia. Sé que estuvo Pepe, estuvo acompañado por Aarón, creo, ¿no? Aarón. Cecilia García, Urresti. El señor Urresti y Cecilia García. Que Cecilia sí, digamos, porque es plancha presidencial, ¿no? Claro. Pero, Eso fue lo más raro, pues si es plancha presidencial, usted no ha estado. Exacto, usted Sí, no Eso nos ha está. sorprendido bastante. no, pero es que no hay que sorprenderse, ¿no? Yo creo que el partido Podemos Perú es un partido que ya está afrontando estas últimas horas, más que como una foto, sino como una propuesta. Nosotros seguimos optimistas. Es evidente, y Pavel, lo hablamos acá con Estefano, o sea, aquí no estamos para sortearnos nada, o sea, Raúl Noblecía es un hombre de izquierda, o sea, Raúl Noblecía tiene claridad ideológico en dónde se tiene que llegar con una nueva constitución, con una asamblea constituyente. Yo respeto al señor Urresti, por Justo, supuesto. ahí está la foto. Ahí Justo está la foto, bueno, ¿no? yo lo Usted no estuvo ahí presente. Parece que en la plancha. Bueno, Ya, creo que por ahí es, ¿no? ya me puse picón ya. No, mentira. No, yo lo respeto al señor Urresti políticamente dentro del partido. Porque lo tengo que respetar, pues. Pero el señor Urresti no es ni candidato a la plancha presidencial, ni es candidato ni al Senado ni a diputado. Es la voz de un militante. Ahora bien, que tiene propuestas de seguridad de las cuales el doctor Pepe Luna está de acuerdo, bacán, se le aplaude. Pero no comparto los liderazgos nacidos de la nada. No lo comparto. Ministro de Interior, ¿le va a poner, lo dicho? Bueno, pues ya hemos hablado de llegar Pepe Luna al gobierno, lo sensato, claro, es emoción. A ver, estamos en la emoción. Todo el mundo quiere ya estar repartiendo la torta antes de llegar el cumpleaños. Así que vamos a empezar con calma. Raúl Noblecía dice que si llegado el gobierno de Pepe Luna, del cual soy parte de la plancha presidencial, yo creo que lo correcto es pensar bien quiénes serán los ministros. La emoción nos embarga a todos, está bien, pero vayamos con calma. Nosotros entendemos que las encuestadoras son manipuladas, que tienen una tendencia, eso ya es, ¿cómo no lo vamos a saber? Nosotros también estamos en el proceso de 2021, ya entendemos, pero igual haciendo las encuestas en redes sociales y demás, no figura Pepe Luna. A mí me parece en los raro, primeros, a ver, ¿no? ya, Pavel, mira, yo te dije la última vez y lo sostengo, yo creo en la encuesta porque es un dato estadístico, hay mucha matemática en esto. No es exacto como una foto, pero es parecido a la realidad. Pero lo que yo no puedo creer es en las encuestadoras que se puedan equivocar tanto. ¿Cómo es posible que Podemos Perú hace 15 días esté con 7 puntos y de repente hoy está licuado? Es verdad, en una carrera de caballos algunos empiezan relegados y van tomando posiciones, pero a falta de 10 metros es muy difícil, salvo pues que se vuelva cojo el caballo, un accidente. Entonces, yo creo que Podemos Perú no está en el grupo de los olvidados, sino que puede incluso dar una sorpresa este domingo. ¿Pero piensa que puede pasar la segunda vuelta?
pienso que puede haber una sorpresa. O sea, a ver, yo creo que a estas alturas de la vida y de la política nacional, en donde los grupos de poder nos manejan las portadas y nos manejan las encuestas, hay que ser como los caballos de carrera. No hay que mirar a los costados, hay que enfocarse en la meta y correr hasta el final. El general Barrantes, que Mi también amigo tiene Wilson. experiencia, o sea, hombre de inteligencia y demás, maneja datos y demás, ¿Qué te nos ha dice? dicho, no va a pasar. Ni la valla. ¿Estás hablando No, en serio? sí. Sí, O sea, ha ni dicho, la valla. la plancha presidencial, sí, lo podemos ver, si Jorge lo puede Jorge poner. lo pone. La plancha presidencial no va a pasar, pero sí estoy seguro que nosotros, que vamos al Congreso, sí tenemos Que si posibilidad hay de pasar. candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que sí van a entrar. Por eso Ha dicho el Pero voto la cruzado. ha voten dicho. por quien quieran, pero, Prácticamente. o sea, pero por mí sí. Senado, ¿no? sí. ¿Así ha dicho Wilson? Sí. Le van a jalar las Voto orejas. cruzado. pues. Es su lectura, no, pero no, O lo han metido ustedes Para a nada, esa solito, revuelta. solito A ha esa dicho. re- solito No, se, claro, solito se solito. vendió. Bueno, a ver, compañeros, la cosa es clara también. Tanto Wilson como Raúl Noblecía van al Senado Nacional. Ajá. Tanto Wilson como Raúl Noblecía somos hombres de izquierda, hombres que creemos, que tenemos ideología y que vamos hacia adelante. Es cierto, nos hemos gastado en esta campaña, no por la parte monetaria, sino por la parte del gasto político. Si es que Wilson entiende que no pasaríamos para hacer, digamos, disputar una segunda vuelta, entonces es también válido y responsable democráticamente decir que se puede cruzar el voto. Y además, porque sí se puede cruzar el voto. Entonces, si un compañero o compañera me dice, Raúl, oye, pucha, yo que te entrego la llave de mi casa, pero no me gusta el partido, ¿qué le voy a decir yo? ¿Tiene que gustarte? No, pues tengo que respetarlo, pero le puedo decir, hermano, vota por Raúl Noblecía. Incluso ayer estuvo con Timoteo Cutipa. Claro, ¿no? Timoteo, gran Y personaje. así empezó la entrevista con Timoteo. Yo lo estaba revisando. Empieza así, le dice todo el respaldo a doctor Raúl Noblecía, 100% pero con Raúl, ajá, me dice. pero no con Pepe Luna. Sí, yo. Y Y acá, mucha justo gente eso dice le iba a eso, decir acá, ¿no? mucha gente. Igual que al general Barrantes, a usted lo respaldan, pero hay mucho cuestionamiento con el partido, Ujú. ¿no? Bueno, Stephanie, tengo que ser honesto con ustedes. Además, somos compañeros. Si la gente quiere cruzar el voto, bienvenido el cruce de votos. Ujú. O sea, bienvenido. Además, Claro. no lo estoy inventando yo, es Al- una opción democrática. al Senado, ¿con qué número está? Con el número 3, Senado Nacional. Con el número La 3. segunda, ya voy a aprovechar No, entonces. sí, Sí, ¿ah? adelante. Segunda columna de color rosada, se ubica la P de Podemos Perú, la marcamos con una X y ponemos el número 3 de Raúl Noblecía, un compañero de izquierda al Senado de la República. No he estado en el cierre y va a estar en el desayuno presidencial, ¿no? No creo, es muy temprano. Es a las 5 de la mañana, no voy a poder. Porque 5 de tengo... la mañana. Sí, 5 de la mañana. No, en serio, a las 5 de la mañana, no puedo. Pero sería bueno. No, mira, a ver, Pablo, yo te voy a ser sincero. Acá no estamos para torearnos, ni entre gitanos nos vamos a leer la mano. Yo no tengo un odio al señor Urresti. Odio no tengo, yo no odio a nadie. Bueno, al fujimorismo sí es bien complicado no odiarlo. Pero a lo que voy es, para mí el señor Urresti no tiene espacio en mi línea ideológica. No tiene espacio. Yo lo respeto dentro de esa alianza de Podemos Perú, pero a mí me incomodó mucho cuando, aprovechando ya la libertad, que tengo que reconocer también, no es una libertad de absolución, es una libertad procesal en que las cosas no se dieron, digamos, de la manera procesal y por eso está libre. No voy a decir que es culpable o inocente, simplemente está libre, pero creo yo que el señor Urresti se fue de boca al cuestionar lo primero, que era indulto de nuestro presidente Pedro Castillo, y luego tuvo que ser corregido, lo cual le agradezco al doctor Luna. El doctor Luna lo tuvo que corregir, claro, no directamente a él, pero dijo que sí, que se iba a indultar al presidente Castillo. Y lo otro muy importante, mira, y que tampoco estoy de acuerdo con el señor Chevasco, que va como senador por Lima. Él habla de que no va a haber asamblea constituyente. Él es un invitado de Podemos Perú, llegó tarde. Los acuerdos con Pepe Luna del bloque progresista y de izquierda que hoy estamos en Podemos Perú son dos pilares. El cambio de la Constitución a través de la asamblea constituyente, que les quede clarito, clarito, clarito. No es que vamos a esperar el milagro del fujimorismo que se convierta, no. Vamos a ir a una asamblea constituyente. Y lo segundo, libertad de los presos políticos. Ahora, si es que eso no se lograra dar, que al final Pepe Luna dice, bueno, ya sabes que eso fue promesa de campaña, pero no todo lo que se promete se tiene que cumplir, rompe, o sea, hay relación Pero a la es que yo primera. no rompo con nadie, yo me quedo donde estuve. Si yo llego al Senado voy a luchar por la Asamblea Constituyente. Claro. Si yo llego al Senado voy a luchar por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo y Betsy Chávez. Ya. Y si el señor Luna o el Pepe Luna, digamos,
se confunde o tira para atrás, que no lo creo, no lo creo, pero el problema será de Luna, no de Raúl Noblesilla. Claro, ¿no? es que un tema es la libertad de restitución y la defensa de todo lo que ha sido o lo que es el presidente para el pueblo, de boca de usted, y otra pues es de Pepe Luna, ¿no? O sea, digamos, él no ha demostrado coherencia en ese aspecto, ¿no? Sino más bien que se está plegando a la propuesta que ustedes, porque es una propuesta popular. Es lo mismo que ha pasado ahora con López Chao, que ha salido a decir hace un par de días, indulto para Pedro Castillo, y le pregunta a Harvey Colchado tiene que hacerse el tonto nomás. Entonces, como que por ese lado sí hay una crítica, ¿no? Que creo que es válida de parte de la población. Totalmente. Pavel, la crítica es muy profunda. ¿Por qué? Porque hay 70 cadáveres que esperan justicia. O sea, no estamos hablando sobre un tema de discusión banal, estamos hablando de una dictadura que para posicionarse secuestró a Pedro Castillo y para consolidarse asesinó a 70 peruanos. Entonces, cuando nosotros discutimos, tenemos que discutir con profundidad. No podemos discutir si me gusta, no me gusta. No, acá somos pragmáticos y claros. ¿Acá hay una dictadura a derrotar? Sí. ¿Hay grupos de poder económico que controlan el Estado? Sí. ¿Cuál es la liberación del pueblo? A través de una asamblea constituyente plurinacional para escribir su nueva historia. Pero antes de eso, ¿qué tiene que haber? Libertad a los presos políticos y justicia, que no significa otra cosa que los traidores y los asesinos, con uniforme o sin uniforme, paguen la culpa por todo el daño que le han hecho al pueblo. Eso bien. Estamos clarísimos. O sea, eso es imposible para mí poder, de alguna manera, negociar. ¿Qué podría yo conciliar, pues, hermano? Yo no concilio sobre la sangre de mi hermano. Yo no concilio sobre el asesinato. No puedo conciliar. Al facho lo destruye, compadre. O te destruye él. No hay otra forma. Ahora, han habido algunas declaraciones que justo hoy hemos tenido acceso. Jorge, no sé si tienes el video. Sí, sí. Hay un video donde usted está declarando fuerte, molesto, básicamente. En relación a incoherencias, justamente. No sé si lo podemos poner ahí para que de repente el doctor pueda aclarar o explicar o detallar. Ahí creo que lo tenemos. Entonces, en la última recta, doctor. Ahí están esos audífonos para que... Sí, me acuerdo, eso fue hace poco. Eso fue en Cusco. Es la mamá de Betsy Chávez, ¿no? Sí, Herminia, la mamá de Betsy, que también postula al Senado Nacional, que es de la línea izquierda con el número 6. Bien, bien. Se abrazaron con la dictadura. No, de un comienzo por no hicieron nada por ustedes, amigos. Se abrazaron con la dictadura. No hicieron nada por ustedes, jamás lo representaron. No sé si valdrá la pena decir nombres. A ver. Guido Bellido, traidor, dice. Pero ustedes saben muy bien quién de Cusco llevó en la sagrada promesa y la incumplió. Contra ellos no hay perdón, sino el infierno político, compañeros. Bueno, desde, sí recuerdo, ¿qué pasó? Sí desde recuerdo. Cusco, dice, ha ido al Congreso, ha traicionado, se han abrazado con... Y Bellido está justo en su mismo partido. Bellido está en el partido, pero escúchame, compañero, en el partido estamos muchos, pero cada uno debe responderle no a Raúl Noblesilla, sino al pueblo. Esa es una manifestación en Cusco, en Guaryabacá, si mal no recuerdo, una comunidad en las alturas de la ciudad, y ciertamente... Tengo que decirlo, a Guido Bellido lo tienen como un traidor, pero ¿qué culpa tiene Raúl Noblesilla? Yo traté de aguantar un poco y dije, no digamos nombres, pero ¿qué puedo decirle al pueblo? No piensen eso, no sientan eso. ¿Es que acaso no es cierto que se abrazó con Mari Carmen Alba? ¿Acaso no es cierto que prácticamente pues, se enamoró de Mari Carmen Alba en los peores momentos? ¿Acaso no es cierto que Guido Bellido tampoco estuvo al lado de Pedro Castillo cuando más lo necesitó el presidente? Entonces, pero que no responda Raúl Noblesilla. Llamemos a Guido Bellido por teléfono tal vez y quiera responder. Claro. Bueno, ahí está, sí está bien. bien. Vamos ahorita. Si está bien, Guido Bellido. Pero que más que reprocharle a Raúl Noblesilla, caramba, yo no pensé sacar esto, pero lógicamente si sale es porque por algo sale, ¿no? Hablando de, eso, de estos temas, otro de ustedes es bastante polémico y entiendo que responde. Recuerdo que he estado con unos también ahí dimes y diretes con José Domingo Pérez. Y ahora es abogado de Pedro Castillo. Sí, pues, pero entonces, ¿está bien o no? Campeón, ¿eh? Campeón, mi respeto, José Domingo Pérez. A ver, yo vuelvo a insistir. Hay un José Domingo antes y un después. Hoy yo lo saludo a José Domingo políticamente.
Hoy incluso podría decirle, compañero José Domingo, vamos a tomarnos un yonquecito. Pero antes era fiscal y no debió meterse en política. Eso sí hay que tenerlo claro. O sea, las cosas, Pavel y Stephanie, no me siento cucufato ni mucho menos, pero creo que hay momentos. Entonces yo creo que el doctor José Domingo le está dando comida a la derecha con esto, porque tiene la razón la derecha, la razón media abstracta, pero la razón en decir, sí, pues, ahí está el comunista que siempre fue, ¿no? Entonces, le faltó un poquito de mesura a José Domingo. Hoy lo saludo, mira, como fiscal, José Domingo es un buen fiscal. Yo lo he gozado en el buen sentido de la palabra porque yo he colaborado con él y con la justicia y eso lo ha reconocido él. Y no me importa porque fueron casos, digamos, de corrupción muy importantes para la sanación de nuestra patria. Pero a lo que voy es que, así como fue un buen fiscal, debe ser un muy buen abogado penalista. Yo saludo que hoy quiera defender a Pedro Castillo. Pero vuelvo a algo, Pavel y Stephanie, vuelvo a algo. Y que los compañeros lo entiendan no como una crítica, bueno, sí es una crítica, pero que no lo sientan como un dardo. Ojalá que en el futuro nos podamos reencontrar rápido en el problema, rápido en el hermano caído, en el hermana en desgracia. ¿Por qué? Porque nos ahorramos mucho. ¿Qué hubiese pasado si José Domingo hubiese estado desde el 7 al lado del presidente Pedro Castillo? Pero está como fiscal, así como él me exige que yo renuncie a mi partido, ¿por qué él? Si sabía que las órdenes de su jefe eran nefastas, ¿por qué no renunció? O sea, ¿cómo se mantiene alguien con principios? Pero él estuvo atacado por Patricia Benavides. Él estuvo atacado Pero se mantuvo, pues. A ver, si tú tienes un jefe... Ya, bueno, yo no estoy acaso abogado de Domingo Pérez tampoco. Yo saludo al doctor José Domingo. No se trata de fumar la pipa de la paz, pero creo que... Pero está bien o no, ¿no? Sí, pero bueno, ahora porque eso ya no lo hace tibio, sí. O sea, si ha decidido, porque puede haberse ido con López Chao, se puede haber ido con Jorge Nieto, con Marisol Pérez Tello, ha decidido ir con el que representa pues la extrema izquierda para los grupos de poder, que es Pedro Castillo, pues, el símbolo de la resistencia. Y eso es interesante lo que dice Pavel, porque buena lectura la de José Domingo. Entiende que la izquierda pura, por decirlo así, está en torno al secuestro del presidente Pedro Castillo y a su liberación. Por eso es que no va donde Chau ni donde nada. Por eso lo saludo a José Domingo. Si me está escuchando, doctor José Domingo, ya no, bueno, le merezco el respeto de usted el mío, pero hoy sí lo puedo tratar como compañero. Entonces, no sé si como camarada tendría que esperar un poco más de sus acciones, pero como compañero ya lo puedo tratar. Pero puede llegar a ser camarada. Vamos a ver cómo le va en el camino. Claro, pero él en realidad cuando le hace un reto, le reta a que usted deslinde, no que renuncie al partido por el que está usted postulando, sino a que deslinde con el señor Luna y con la señora que es parte de la Junta. Que ni la conozco y... que es parte también de Podemos. No, ya no es parte. Pero ha sido congresista. Ya, pero yo qué culpa tengo. María Teresa. Ya, te lo juro que ni le he visto, hermano, ni me interesa conocerla. Por eso yo creo que José Domingo se llenó de emoción. Hoy el compañero José Domingo está en política. Hoy el compañero José Domingo ya está donde siempre parece que quiso estar, ¿no? En el ruedo. Pues bien, los mejores propósitos y deseos, compañero José Domingo. ¿Y qué opina de esta subida de Ricardo Belmont? ¿Cómo lo ve? Ese día conversábamos. ¿Te acuerdas que tú me preguntabas qué opinas de tal? Y yo te decía, bueno, Belmont no tiene ideología, pero para el parecer es un hombre con buenos propósitos. Mira. Tiene gente que lo apoya. Sí, yo creo que sí. Términos humanistas. Sí, es un hombre que además, a la edad que tiene, ha demostrado al menos coherencia política, ¿no? Desde donde los espacios que mantuvo y que ha tenido. Ahora, ¿cómo lo veo yo como posibilidad? Si tú me haces escoger entre el payaso Álvarez, montesinista, y Ricardo Belmont, es que no tengo ni media duda. Pero ahora bien, yo creo que Ricardo, de llegar, porque muchos todavía pueden llegar a la segunda vuelta, creo que lo primero que tiene que sincerar es no solo el apoyo contra el fujimorismo, sino el consenso hacia la patria que todos queremos, que es una patria liberada con una nueva constitución. No lo he escuchado hasta hoy hablar sobre nueva constitución. No lo he escuchado. Hoy creo que ha hablado de Pedro, Reforma. No, él dice reforma. Stephanie, la reforma es para los ingenuos. La reforma la hace el dictador, la hacen los dictadores, reforma. Aquí por lo menos fue lo que señaló. ¿Qué opina sobre la nueva constitución? Le preguntamos, la vamos a reformar. No, hay que cambiar. Exacto. Hay que empezarla de cero. Pero ¿quién la va a empezar? El pueblo.
Eso hay que decirle a Ricardo. Exacto. Si Ricardo llega a entender ese mensaje, pero y lo cumple, yo creo que de llegar a la segunda vuelta, oye, qué Va a duda, tener pues, el qué duda apoyo. que vamos Claro, a no, tener pero apoyo. eso no por defenderlo a don Ricardo Velo, porque también la misma pregunta se le dice a Ronald Atencio. El tema de la Asamblea Constituyente, este referéndum, pues eso, más que depender de un presidente, su plancha presidencial, eso tiene que ver con el tema de la presión social popular. Incluso en el propio Congreso hay un mecanismo muy complejo. El Tendría que tener candadazo que le puso la claro, dictadura. Claro, a eso iba, ¿no? Porque claro. el que alguien me venga y me diga así de frente, yo planteo como propuesta la Asamblea Constituyente, puede ser lo que tú quieras, decías. O iniciativas, Entiendo que lo ¿no? vas a hacer, vas a tener Legislativas que iniciativa, van a presentar. pero de ahí a que se pueda hacer así de simple es más complejo, ¿no? Simple no va a ser. A ver, Pavel y Estefany. Simple. Por más presidente que seas, ¿no? Quitarle el horrendo uso del poder a la derecha fascista en mi país no va a ser sencillo. Eso es un imposible. Incluso ya tenemos 70 hermanos caídos que nos demuestran que no es sencillo quitarle o reconquistar derechos del pueblo que son secuestrados por la derecha fascista en mi país. Entonces, cuando hablamos de nueva constitución, tú tienes toda la razón, Pavel. Es decir, hay un candado, era lógico. Si yo escribo mi constitución para mis intereses, tengo que pensar en ponerle un candado que solo puedo abrir yo. ¿Y quién lo puede abrir? El fujimorismo, Avanza País, es decir, las huestes fascistas que hoy están en el burdel de la República o el Congreso de la República. ¿Qué plantea Raúl Noblecía? A ver, vamos a cumplir con la formalidad. Llegamos al Senado y vemos correlación de fuerzas. ¿Se puede o no se puede? Por ejemplo, ahí está Ronald Atencio. Con Ronald Atencio podremos consensuar. Han venido uniformados, han venido uniformados. No, ahí, mira, oye, Ronald, no te copies, pues. No te copies, pues. No te copies. Escúchame. Es como decir, llegamos al Congreso, llegamos al... Siéntate, Ronald. Hermano, recordemos viejos tiempos. Escúchame. El tema es así. Pero sin vino, ¿eh? No, bueno, tiene que ser con vino. Escúcheme, en todo Ronald es amigo y siempre lo va a hacer. El tema aquí... Buen político. Ya me confundió Ronald. No. A ver. Perdió la hilación. Ya le quieren meter cuchara. Sí. Bueno, entonces nosotros decimos, ¿no se va a poder hacer consenso para el cambio constitucional? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a una asamblea constituyente. ¿Que existe el mecanismo? Sí, yo considero que la recolección de firmas es un mecanismo. Y si la derecha fascista insiste en perdurarse y perpetuarse, entonces, ¿qué existe? Como ha existido siempre, no solo en Perú, en América Latina y en el mundo que se libera, la calle. Y tenemos que convocar pues a la calle. Indudablemente que sí. Claro. Bueno, ¿va a pasar Ronald Atencio o Claro, no? bienvenido. Si así lo quiere, aquí está bienvenido. Y estamos Aquí está uniformados. así, encima están uniformados y mellizos. Cambió de color. Oye, Juan, si tú me has conocido Camaleónico. tú me has conocido en los mejores momentos. Claro, si ponemos una silla, ¿cómo hacemos? A ver, Sí. Ah, ok. Después bueno, no agarro gorro. y esta recta final, su recorrido Quechua Sur, ¿qué tal? No, ha sido, mira, una de las cosas que yo valoro mucho, Pavel, es que Dios, porque soy creyente, pero el pueblo principalmente, me ha abierto en todos los rincones que he pasado. He estado desde el oriente, en las zonas más rurales de la sierra, no solo central, sino del sur, el sur tan dolido por la matanza, por estos mártires. Y me llevo, ¿qué? Me llevo ya no la teoría, sino la práctica de un pueblo consciente políticamente. Porque eso es algo que hay que seguir rescatando. El hecho de que el pueblo haya puesto 70 muertos, no significa una casualidad. Significa que hay un pueblo que va teniendo cada vez una conciencia más clara en lo que es su poder soberano. Y si ese poder soberano lo transmites a un poder constituyente, entonces yo creo que el futuro es nuestro. El futuro es de la patria liberada. Por eso, sea desde Podemos Perú, desde mi compañero Ronald Atencio Venceremos, desde las posiciones distintas que hoy por azares o por situaciones nos convocan, creo que la claridad de Ronald, mía y otros compañeros de izquierda es una asamblea constituyente para una nueva constitución plurinacional. En eso creo que no hay ninguna divergencia. En eso yo creo que igual, claro, o sea, ese punto de convergencia se tiene, ¿no? Pero así como le hemos preguntado de un hecho
práctico, real, que es el incremento de Belmont, bueno, JP ni hablar por Pedro Castillo, ¿cómo venceremos? ¿Tiene posibilidad? Mira, yo creo que todos todavía tenemos posibilidad de, o sea, si partimos de que las No, pues, pero encuestadoras... siendo pragmáticos, No, ¿sabes? pero Siendo realistas. es que yo parto de la mentira de las encuestadoras, pues, Pavel. Ya. Yo parto de que ya nos dijeron que Pedro Castillo a 7 días no existía y de repente, caramba, conquistó. Claro. Entonces, bajo eso, venceremos, Juntos por el Perú, pues, Podemos Perú, ¿quién más podría ser? Belmont, todos todavía tienen chance. Pero Entonces, todos que de los 38, todos no van a decir no, que no, tienen no todos, posibilidades. pues, no todos, pero yo creo que en las carreras es muy difícil que a falta de 10 metros pases de 7-0. Claro, pero y es que eso también depende del trabajo de la campaña que han hecho. En el caso del profesor Pedro Castillo no figuraba en las encuestadoras, pero él ha hecho un intenso trabajo en toda la zona rural, Así es. que luego sorprendió. Ese trabajo lo ha hecho Podemos, Bueno, lo ha Raúl hecho... Nolesía lo ha venido haciendo. Ahora, yo Ok. de Ronald no he hablado con él, pero lo veo viajando por todo el Perú y entiendo que también está haciendo un trabajo de base rural. ¿Y qué le parece ¿no? si usted está haciendo eso? Eso sí también nos queda claro, ¿no? Ronald también igual y demás. ¿Y por qué Carlos Álvarez está adelante? ¿Qué opina de Carlos Álvarez? Pero es que eso mismo opino, que yo no creo mucho en las encuestas. ¿Y por qué cree que lo ponen ahí adelante? Porque Cero, necesitan tener referentes. A ver, yo creo que Inducir, en todo inducir al pueblo, es decir, te inducen en la emoción y también en el fracaso, al quitarte posibilidades. Por ejemplo, a ver, yo no creo que venceremos, no porque sea mi compañero o amigo Ronald Atencio y sobre todo Guillermo, injustamente secuestrado también por la dictadura, yo no creo que esté en el grupo de los que no aparecen. Yo creo que venceremos está, incluso para pasar la valla. Yo creo que Podemos Perú lo está, pero no les conviene. ¿Por qué? Pues porque les conviene dar la sensación de derrota. Oh, ya, pues olvídate, hermano, ya no vas a ganar. Y ciertamente, psicológicamente, el pueblo o la persona o la condición humana te lleva a veces a apostar por ganador, ¿no? Son pocos los consecuentes, salvo que tengas ideología. Como ahí se ha un llamado a los hombres y mujeres de izquierda en nuestro país que en base a ese sostén ideológico sean consecuentes a la hora de votar. Mire, faltan, como le decíamos, menos de 48 horas. Ponernos un caso que puede pasar, no estoy exagerando acá. Pasa Keiko o con Obras o con JP, cualquiera de ellos. ¿Cuál va a ser? ¿Sería el papel de Raúl Nolesía? ¿Apoyaría? No, mira, es que aquí no se trata de ser tercos contra el fujimorismo, pero el fujimorismo es la representación máxima del fascismo, la representación máxima de los que no conceden, de los que matan, de los que asesinan, de los que secuestran, de los que roban. Con ellos, todos contra ellos. Y si Pepe Luna dice neutralidad. Bueno, entonces que sea neutro Pepe Luna. Raúl Nolesía, ¿cuándo ha sido neutral Raúl Nolesía? ¿A esta edad tú crees que va a ser neutral? No puede ser mal. O sea, ¿usted haría alianza, apostaría por cualquier otro partido que esté contra el fujimorismo? O su satélite, ¿no? Porque puede ser o bien Porky o bien Keiko, ¿no? No, pues, ya me pones en una situación muy complicada. No, Yo creo que entre Porky y son lo mismo, la pues. China, unos matan más que otros, ¿no? Como decía Ya. Treyes, ¿no? El fujimorista Treyes. Sí. Entonces, ante eso, yo creo que ahí no se apoya a nadie, Claro, se ahí apoya sí. al pueblo, se va a la calle, se moviliza a la calle. No, tenemos límites. Ese tema del fraude, ¿cómo lo veo? Entonces, es un ¿Probable? ¿Puede pasar? Bueno, el fraude ya está hecho, ¿no? El fraude es el fraude solapa, el fraude de los titulares, el fraude de las encuestas, el fraude de Claro, los pero me refiero al psicosociales. fraude en mesa, ¿no? Sí, pero es que todo es como Suma. si fuera Claro, un pues, proceso, una ¿no? conspiración hacia el fraude, ¿no? Entonces tenemos que seguir. Eso es algo que yo también llamo a los compañeros de izquierda, que ya hemos sido agarrados de tontos y ingenuos, ¿no? Con lo que pasó en el gobierno democrático del presidente Castillo. Tenemos que cerrar filas una vez que lleguemos con quien sea Ronald Atencio, sea Roberto, sea incluso Podemos, de mantener los dos pilares de la libertad de los presos políticos y la nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente, cerrar filas. ¿Por qué? Ya no podemos torpedearnos entre nosotros. Creo que por lo menos hay que mirar que hay 70 muertos que falta ser enterrados y le falta justicia para tener por lo menos esa convicción democrática, ¿no? En el caso, se llega otra plancha presidencial, ya estoy hablando del 28 de julio, y que no sea la de Podemos, y lo invitan para ser ministro. ¿De qué gobierno? JP, ¿no? No, Belmont. pero a ver, en JP, ¿quién está? Yo tengo diferencias con Roberto, acá las hemos dicho, Claro, y yo claro. las vuelvo a decir. Y yo sigo insistiendo que Roberto tuvo miedo el día 7 de diciembre cuando el tropel fujimorista y de los grupos de poder secuestraron al presidente y él trató de ver al costado. O sea,
Pero existe un Pedro en nuestra religión, ¿verdad? Que negó 3 veces, pero al final fue perdonado. Entonces yo no lo considero malo a Roberto Sánchez, pero lo considero que su temor fue más grande en un momento delicado. Ahora, si llega Roberto y me convoca, primero que yo lo apoyaría a Roberto, pues cerrando los ojos, porque ya no hay ninguna duda. Si llega Ronald Atencio igual, si llegan otros partidos que uno pueda decir, oye, estos tienen una representatividad de izquierda, de progresistas, de humanistas, Pavel, no hay duda de eso, hermano. O sea, sería absurdo no hacerlo. ¿Y usted lo convocaría a Ronald Atencio? Pero es que yo no voy a ser presidente, pero sí insistir. Primero, insistiría en que el doctor Luna cumpla como estoy seguro que va a cumplir. Y si Ronald Atencio acepta, pues hermano, bienvenido. ¿Ah? Está bien, doctor. Muy bien, entonces... Nos quieren pelear a la fuerza, nos quieren pelear. Al contrario, nosotros estamos... Pero... Ahí está Roberto en su caballo. Claro. Está haciendo cosplay, dicen, ¿no? Él mismo dijo, ayer estuvo acá, pues, Roberto Sánchez. Ahí. Sí, claro, asumió autocrítica sobre su pidió postura, disculpas, su voto fue un error, de dijo. abstención. Claro. Bueno, está Fue bien. autocrítico. Eso entonces hay que aplaudir al compañero Roberto. Pero debió haber sido él, pues, antes que se lo digan, pues. Bueno, ahí No estuvo. se acordaba. Y reconoció también a que es Pedro Castillo de Yo Soy, dijo, ¿no? Soy Sí, Pedro Castillo de Yo Soy, de Pedro Temu, Castillo de de Temu, de Temu. Temu. ¿Ah, sí? ¿Qué le parece esa estrategia? Ha entrado con caballo, ¿sabe, no? Ha visto... Al cierre de su meeting. El cierre del meeting ha Ingresó sido con- el día jueves. Ha cerrado meeting de campaña. Mira, o sea, Miércoles. Ronald Atencio estaba en una creo. discoteca cerrando su meeting. en discoteca no En la creo. festiva, claro. Estaba ahí. En la plaza de Mayo estaba Roberto Sánchez. ¿Ah, sí? Ah, no entrando sabía, con no sabía. caballo. No. Claro. Ahora, Roberto, ¿qué está haciendo? Está haciendo uso de una estrategia política. Pues, no es tonto. Ahora, 2 jugadores que le salieron a Pedro Castillo. En verdad, Pedro Castillo es inteligente. 2 jugadas excelentes. Lo de Domingo Pérez es una jugada también de ajedrez. ¿Por qué? Porque Domingo Pérez jala un voto caviar. Sí, es que es verdad, pues, es cierto. Él maneja un voto caviar que lo puede dirigir a Roberto, no todo, pero una parte. Claro. Y lo otro que fue también excelente del presidente Pedro Castillo, porque es inteligente, a pesar que la derecha lo trató de burro y todo, ¿qué hizo? Aprovechando una audiencia, a pocos días, carajo, se mandó con un discurso, lo cual está bien, no podemos criticarlo. El presidente ha escogido a Roberto Sánchez, a algunos le gusta más, a algunos le gusta menos, pero es la elección de nuestro presidente secuestrado. Bien, bien. Bien. Bueno, algo más que nos quiera decir, Nada, agregar, un saludo. para que el viaje haya valido la pena. Usted viene Vengo de los sitios pitucos de Sí, la ¿no? capital, Ya. donde me odian, ¿puedes creerlo? Ahí no puedo caminar. Eso le quiero Oye, preguntar. ahí no- Eso le Es que ahí quiero no se preguntar. camina, Le tiran pues, piedra. ¿cómo? El regata, se regata. Ah, el Claro. regata. No, pero saliendo de bromas. No puedo hablar del club por cosas del estatuto. Pero no, en serio, te lo digo en serio. Yo soy franco contigo y Estefan y Pablo. Claro, Ahora, claro. caminar en sitios donde está la reacción Ajá. es un peligro. Por ejemplo, no hay nada que más me haya gustado de estar en el interior del país, caminando a tus anchas, pero lo más lindo, que el pueblo se te acerque. Raúl, doctor, venga, una chela, doctor, un caldo de cabeza, Es el te pueblo. lo juro. Claro. Eso es algo Así que es. yo digo, por eso digo, más allá de lo que pase el domingo, el pueblo va a dar un paso adelante siempre. Así como decía Barrantes Ligán, pequeñas derrotas, pequeños fracasos, pero vamos avanzando a la victoria final. Pero algo me quedo y que he construido en mí, una identificación cada vez más grande y más profunda, que esta patria se libera porque se libera. Y si Raúl Noblecía puede poner su grano de arena, no solo pone el grano, sino pone su vida por la causa del pueblo. Bien. Y si me permites, los invito a votar. Ahí Y está. bueno, si vamos a hablar de voto cruzado, pues voto cruzado. A ver, el que quiera votar por mi amigo Ronald Atencio, que me está escuchando, que vote por Ronald Atencio. Roberto, para ti también va el cherry, pero no. Vamos a ser consecuentes y serios. ¿Se puede votar cruzado? Sí se puede. Yo voy al Senado Nacional. El Senado Nacional es la segunda columna al lado de presidencial, la columna rosada. Se busca la P de Podemos Perú, se pone una X y se pone el número 3. Con eso están apoyando a Raúl Noblecía. Bien, doctor. Que le vaya bien. No, el día- gracias, el día Pavel. domingo. Ojalá que porque nos pueda dar declaraciones de repente ese mismo día. Hermano, a por ver cómo va. supuesto. Porque ese día vamos a hacer un programa desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Ah, su- Y vamos a ver gente que me imagino... Nos conectamos. Sí, pues, se puede ¿no? conectar virtualmente, No, no, a ver qué claro. tal, su expectativa y todo lo demás. Feliz de la vida, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Perfecto. No, Pai. Gracias. Muchas Gracias. gracias. ¿Sabe qué? Gracias. Hoy ha sido un cierre fenomenal. Gracias. Y ahí está, Bueno, ahí está la gente, ahí está afuera. la ¿ah? gente. Claro, 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 claro.
A que pase. Para que le dé la mano. Que sea. Por acá. Ya puedo parar, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Gracias, Chao, gracias, chao. doctor. A ver. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno. Gracias. Ahí estamos. Ahí está. Doctor. No te olvides, señor. Ahí el saludo, el saludo. Saludo, ¿eh? Ahí está el saludo. Todo puede pasar en las revueltas. Todo bien, ¿ah? Bien. Y se cambió de polo. Ponle el micro. ¿Qué ha pasado? Ahí, hermanos. Mira lo que ha hecho. Tú anda abajo, después no fue. Ay. Bien. Ay. Momento histórico, creo, ¿ah? Claro, momento histórico. Todo en la revuelta. Se ha hecho posible. Solo en la revuelta. Está bien. Uy, Vamos. Dios mío, está que Ponerle su quema. agüita, eso hay que Está llevarlo ya. picante, esto está picante. Bueno. Pero, Está bien, o sea, está bien. bueno, está bien, ha hablado del Regatas. Yo el único club que conozco es de Chosica, que cuando iba al colegio. Acá está también el Bien. Punky. Bien, bueno, estamos Buenas aquí noches. con Ronald Atencio, candidato presidencial por el partido, bueno, por Venceremos. La Alianza Electoral Alianza Venceremos. Electoral Por Venceremos. Bien, muchas gracias, Ronald. Bueno, bastante esperado. También Sí. acá por los seguidores de la revuelta. Seguidores de la revuelta. La revuelta. Sí, Acá estamos. Lo primero, ¿qué le ha parecido encontrarse después de varios meses, no? Años. Con Raúl Noblesino? Meses después de elecciones. Bueno, lo que he visto también es cambios de discurso. No, bueno, es la verdad. La gente va a sacar conclusiones. Ya. Porque es un tema, es una conversación política. No Claro, es al claro. compañero. No, es al que- claro. claro. Entonces yo nunca, recién escucho libertad de los presos políticos. Cuando la única libertad que en su momento se levantaba solamente era la de Pedro Castillo, y nosotros fuimos los únicos y seguimos manteniéndonos que no solo es la libertad del hermano Pedro Castillo, porque tenemos otros presos políticos, luchadores sociales y ronderos. Entonces ahora ya algunos candidatos, hasta López Chao, en su acto de desesperación, Sí. se ha ido a Cusco y ya está ofreciendo libertad, creo ya, A Pedro también. no solamente a Pedro, ya creo que ya está ofreciendo libertad a cualquiera, ¿Ah, sí? porque el acto de desesperación sí, ya lo sí. está llevando a prácticamente decir libertad el que quieran, ¿no? Entonces, Claro. pero bueno, igual se saluda que se entienda que el problema, o sea, hay algo que nosotros, y creo que hoy ya se está entendiendo mejor, no solo en la libertad de Pedro Castillo, o sea, se está idealizando que solamente él tendría que ser liberado, obviamente es injusta su carcelería. su Personalizando prisión. en todo caso. Pero, Claro. a ver, ese tema, tal vez algunos sectores, porque en el sur siempre ha estado claro, es libertad a todos los presos políticos, ¿no? No, entonces yo te lo digo. Hemos yo- estado nosotros con el compañero en la reunión de la Macro Sur en diciembre, en enero, y la consigna era libertad a los presos políticos. Las bases por lo menos lo han pedido. Ahora que los políticos de Lima o de los partidos no lo hayan levantado es otra cosa, ¿no? A ustedes sí los hemos visto levantar esa Sí, bandera. claro. O sea, bueno, seguro algún sector y que me parece Ajá. que era lo correcto. Sí, sí. Es más, yo conversé con Adubiria, yo tengo conversaciones con el compañero Adubiri, Ujú. y él me dijo que él habló con varios candidatos, pues yo no lo voy a funar, que él mismo lo diga, pero habló con varios candidatos que él Sí. les manifestó su problema Sí. y les pidió él personalmente a Adubiri, a esos candidatos, que también hablen de su problema y de su libertad. Claro. Y él me dijo que ningún candidato quería levantar su libertad porque no le era rentable. Claro, es que usted lo está políticamente. mencionando, pues son, o sea, los candidatos o políticos que están postulando, no, pero las bases populares sí han alzado esa bandera. así es, claro, Ajá. un Yo me- sector. yo me refería a sí, sí, ello. claro. Ajá. Entonces, y al final lo que, y luego Adubiri se contacta conmigo, ¿por qué? Porque él veía que el único que levantaba la bandera del problema de los presos políticos y de los luchadores sociales y de los ronderos éramos nosotros. Y él decía, claro, yo también, así como otros, también yo entregué mi vida, mi libertad. Yo entregué todo por una causa, por el aymarazo. Y ahora que estoy olvidado, ¿y qué puede pasar mañana más tarde? ¿Y qué pasa con otros hermanos? Como que bien se ha mencionado acá Guillermo Bermejo, el hermano Guillermo Bermejo, y también Aníbal Torres y Betsy Chávez, que están involucrados en el propio proceso de Pedro Castillo. Y yo no puedo pensar que Pedro Castillo esté abandonando a Betsy Chávez y a Aníbal Torres, porque están también involucrados en el proceso de rebelión injustamente que hoy es conspiración para la rebelión. Claro. Entonces, por eso creemos que la libertad debe entenderse como de todos los presos políticos, de los luchadores sociales y hasta de los hermanos que participaron en las protestas del 2022, Claro, 2023. O sea, es increíble que este sistema represor
siga perpetuándose, ¿no? Porque incluso hay diversos hermanos que en este momento están llevando procesos por apología al terrorismo. ¿Por qué? Porque en ese contexto de las protestas, por ejemplo, ¿no? Ellos entraban a una página de Facebook, veían ahí una imagen que decía, cierra el Congreso. Y ellos lo que hacían es simplemente compartir la imagen y la Fiscalía les ha abierto carpetas por apología al terrorismo, supuestamente, ¿no? Y del caso Perseo, ¿ah? También, o sea, Olimpo, Perseo, hay, ¿no? hay que también no tener medias tintas. Lo que pasa es que hay algunos que todavía están especulando, pero necesitamos alcanzar ya la paz y la tranquilidad. Y la paz y la tranquilidad importa que, primero, por reconocer que la protesta popular no tiene que ser criminalizada, porque se llega a una protesta popular después de que se agotan siempre las vías previas de conciliación, de hablar, de documentos, de cartas y de todo lo que ya se sabe, ¿no? Claro. Ahora, desde su punto de vista, y usted que es incluso Huánuco y demás, ¿existe lo que mencionan el Grupo Ver como terrorismo en la actualidad? Y si no existe, la DIRCOTE, ¿cuál sería el papel que tiene ahora, no? Mira, por ejemplo, nosotros hemos dicho que en el BRAE se tiene que levantar el estado de emergencia, yendo a ese tema, ¿no? Sí. O sea, ¿a cuenta de qué nuestros hermanos de Pichari, San Francisco, Quimbiri viven en estado de emergencia? Eso es increíble, eso más bien sirve para que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, estén ahí queriendo sacar ventaja de no sabemos qué tantos beneficios o privilegios. Y lo que debe hacerse es segregarse el estado de emergencia a una parte específica del Biscatán, donde están más los más narcotraficantes, los Quispe Palomino, que propiamente ser una organización terrorista. Entonces, hoy la gran pregunta que nos tiene que responder el Estado, y nosotros vamos a ir al gobierno y eso es lo que vamos a hacer, eso es la DIRCOTE. ¿Cuál es la organización terrorista que está vigente? Claro. ¿Dónde están? ¿Cuál es la cabeza? Porque si hay, tienen ustedes que saber quién es la cabeza para inmediatamente detenerlos y desarticularlo. Pero eso no existe. O sea, entonces se está jugando, y este sistema funciona porque el mantener vivo el terrorismo mantiene vivo el miedo de la generación de los 80, 90, que viven atemorizados que terrorismo. Y la otra grave analogía es ser de izquierda igual ser terrorista. En el Perú todavía, eso va a demorar décadas, la verdad. Hoy no vamos a hacer que todo el Perú entienda, pero ese es el otro problema, claro, ¿no? Izquierda igual terrorismo cuando es absolutamente diferente, ¿no? Bien. Ahora, mire, hay una imagen ahí que estamos colocando. La última vez que conversamos con usted, candidato, fue el jueves después del debate presidencial. Usted justo se despedía porque iba, creo que para el sur. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde ha sido eso? A ver, yo vengo después del debate. Yo tenía una campaña principalmente en el interior del país. Como se han dado cuenta, casi no he estado acá. A veces me pedían algunas entrevistas. Yo decía, no estoy, porque estaba en el interior del país. Después del debate yo seguí viajando. Estuve en Amazonas, estuve en San Martín, ¿no? Estuve recorriendo los distritos, luego estuve en Trujillo, luego nos fuimos a parte Chiclayo, Junín, Tingo María, Pucallpa. Y esto último, bueno, hemos estado en nuestro meeting antes de ayer, si la memoria me falla, tantos días ya, tantos lugares. Y después viajamos a hacer 2 mítines de cierre en Juliaca y Cusco, en simultáneo. Hemos sido el único partido que ha hecho 2 mítines en cierre, ¿no es así? Julio, esa es la imagen de Juliaca. Sí. De Juliaca. Con el mítico, claro, con el sombrero típico de Juliaca. De Juliaca, claro. Y de ahí pasamos a Cusco. Ya lo de Cusco fue absolutamente ya total, ¿no? Fue multitudinario. Me comentaron unos compañeros de que en Cusco hay mucha gente que está apoyando en Ceremo, sí, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, y hemos tenido 2 cierres de mítines definitivos, ¿no? O sea, visibles, tangibles, que todo el mundo, todo el Perú puede corroborar. Y eso es lo que nos ha gustado mucho, el tener el respaldo de abajo, de popular. Y hay la distinción entre lo que representamos, porque en nuestro caso, la vinculación, ¿no? Por ejemplo, hablaron del compañero Roberto Sánchez, la vinculación directa es Pedro Castillo. Claro. Pedro Castillo y Libertad Pedro Castillo, y bueno, es una estrategia seguro política que él tiene. Pero en mi caso, no. En mi caso si me preguntan Ronald Atencio, dicen pues industrialización, asamblea constituyente, libertad de los presos políticos, ¿no? O sea, asocian más a propuestas que era lo que nosotros habíamos trazado como estrategia legal. Porque en algún momento hasta se nos dijo, ¿por qué no hacemos a lo Pedro Castillo de repente coger una bandera de algún preso político?
pero nosotros siempre hemos dicho que la libertad de cualquier preso político no libera al país. Exacto. La libertad de cualquier preso político no hace que el Perú coma, que el Perú se desarrolle, que el Perú tenga trabajo. Y además que eso es incorporar en el plan de gobierno. Entonces era cerrarte y encasillarte demasiado. Entonces por eso que nosotros fuimos más allá de eso y entender lo que males de la patria. Justo yo quiero agregar a eso porque también implica el cómo se hace política y cómo en todo caso se viene también educando y generando que esa conciencia política y de clase de las grandes mayorías se desarrollen, porque personalizar, ¿no?, la libertad de alguien no garantiza que un país realmente genere desarrollo, ¿no?, avance. Y en ese sentido yo concuerdo bastante con usted. Ayer se lo preguntamos al señor Roberto Sánchez, porque entiendo que por una cuestión estratégica han levantado mucho el tema de la libertad del profesor Pedro Castillo, que es necesario, nadie lo niega, pero que hay una lista grande de presos políticos y sucesos históricos en nuestro país que aún no han terminado de cerrarse. Y que es necesario pasar a una siguiente etapa, digamos, ¿no?, por el bien del país. En ese sentido, creo que usted ha tenido esa apertura, esa claridad de, además de hacer campaña, considero yo, educar también, ¿no? Y en función de eso, ¿usted qué opina sobre la postura de los otros partidos que efectivamente acto de desesperación ahora están queriendo indultar, amnistiar y todo, ¿no? Pero es posible que alguno de, por ejemplo, el señor Roberto Sánchez, que ahora ya figura en las encuestadoras, o el señor Belmont también pasen a segunda vuelta? En el hipotético caso de que fuera así, ¿usted cuál sería su...? Mira, qué interesante esa pregunta. Yo quisiera solamente retroceder en algo. Hay algo que nosotros lo hemos analizado, no sé si ustedes lo han visto así, pero hemos visto que el propio sistema, las encuestadoras y los grupos de poder han entendido que había un grueso número de indecisos, 40, 50%, ya podemos discutir un porcentaje más, un porcentaje menos. Y luego la población ya había prácticamente estando cerrando filas con candidaturas. ¿No es así? En la última encuesta nosotros nos ponen 2.6%, que hasta nos cambiaron de logo. Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces ya habían comenzado las personas a ir cerrando candidaturas. Y cuando ven el espacio libre, lo que han hecho es han soltado globos de ensayo para varias cosas, para distraer la conversación, para distraer la atención y para que este sector se vaya dispersando. Por eso viene la creación del señor Spa, que de la noche a la mañana, usted recordará, de 0.6 pasó a 0.5. Claro. Pero distrae. Y un sector comienza a irse y comienza a activar su militancia y comienza a generar, a robar votos. Luego vino con Grosso, igual, no era nada ni nadie, igual. Entonces, ¿y qué pasa? Que nosotros estamos siendo víctimas de la manipulación y hoy el señor Belmont, a mí me parece que es más de lo mismo. O sea, yo tengo el tema, pero no porque yo lo crea. Usted revise las propias declaraciones del señor Belmont, él ha dicho claramente que él es de derecha. Sí. Entonces, él tiene una agenda determinada y clara. Entonces, ¿qué es lo que hacen las encuestas? Te pone un Belmont, te pone un Nieto, te pone un Mesías, te pone un Marisol Pérez Tello, ¿no? Y le meten un inflador. ¿Y qué resulta? Que este sector que está disperso, ¿no es así? Ante la dispersión, ¿qué es lo que haces? Divide y vencerás. Comienzan a dividir el voto, a fraccionar el voto. De tal manera que recuerden que el fujimorismo tiene un voto duro. Sí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Entonces, la estrategia de la derecha es tu voto duro y no va a crecer más el fujimorismo. Álvarez es también otra inflada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dispersan, ¿para qué? Para que el que tenga voto duro tenga más opciones. O sea, esa es la estrategia y el Perú prácticamente, no todos, pero ha caído en el juego político. Ha caído en el juego político de las encuestadoras, ha caído en el juego político de algunos actores políticos y ha caído en el juego político porque ahora lo que se está hablando es más bien de otros actores que no representan al otro Perú. ¿No es así? Inclusive hasta Roberto Sánchez viene a la baja en las encuestadoras. Entonces, nosotros creemos que eso es una manipulación y sabemos que al final va a generar una mella, sí, pero creemos que no debería ser lo determinante. Justo eso le iba a preguntar, pero para el domingo, o sea, siendo pragmáticos, usted es una persona que ha recorrido, conoce, no es la primera vez que está, bueno, ahora como candidato, pero ha participado, ¿no? En el 2021 activamente. ¿Qué posibilidades cree que
que tenga Venceremos como alianza para el domingo? Primero, posibilidades. Siendo honesto, ¿no? Claro, primero posibilidades reales. No sé si vieron nuestro meeting en Sechura, en el norte peruano. Piura, claro. Claro, o sea, ahí está. No es algo que yo diga, ¿no? O invente, ¿no? Cuadras y cuadras de militancia marchando. Entonces, primero lo real. Lo real es Juliaca, lo real es Cusco, lo real es lo que hemos tenido en la calle. ¿No así? Ningún partido puede decir también todo el Perú es mío. Hay regiones en las que obviamente están más fuertes que en otras. En Lima, yo estoy dispuesto a que se compare en números los asistentes del cierre de campaña que yo he tenido en Lima con cualquiera de los otros cierres, no tengo ningún problema. Para que se compare la fuerza, alguien objetivo que lo vea y se van a dar cuenta que nosotros estamos sin duda en el tema de militancia, en lo real estamos absolutamente muy bien. O sea, en ese tema estamos absolutamente tranquilos. Ahora, en el otro tema estadístico, y también es un tema estadístico, ni siquiera es un tema personal. Nosotros tenemos un crecimiento, lo que las estadísticas llaman sostenido y permanente. Nosotros hemos pasado 0.5, 1, 1.5, 1.9, 2, 2.3, 2.6, 2.9. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas que tienen un crecimiento sostenido siempre van a crecer. A diferencia de aquellos que por una moda o por algo, ¿no? Claro, ¡pum! Se dispararon, claro. Te disparas tú, y los que saben de estadística nos han dicho esto. Entonces, nosotros tenemos una proyección muy buena. Entonces, si la proyección sigue como está, no tenemos hoy el dinero para estar midiendo todas las semanas, todos los días o cada día, pero esa proyección a nosotros definitivamente nos pone arriba. Pero, o sea, usted como candidato tiene aún la convicción que va a pasar a la segunda vuelta. Sí, claro, nosotros hemos trazado el objetivo para eso, hemos hecho el trabajo para eso y estamos viendo que el respaldo también tiende a eso, ¿no? Sin duda. Y, por ejemplo, no sé si usted, si ha enterado de lo que hoy le han sacado a López Aliaga. ¿Sabe? De las violaciones. Sí. Sí, bueno, he visto que... Y además que hace unos días estuve en Andahuaylas insultando a todo el mundo, lo mismo también en Juliaca, y parece que ya están en caída tremenda, ¿no? ¿O cómo lo ve? Es que, a ver, también siempre hemos comentado, ¿no? Y ustedes recordarán, ¿no? O sea, se han puesto, ahí viene, volvemos a lo mismo, ¿no? Ponen a dos pseudocabezas de lista, López Aliaga y Keiko, recordarán ustedes, porque tienen un voto duro. Tienen un voto duro, ¿por qué? Porque viene, pues, la señora Keiko viene cuántas campañas hacia atrás. El señor López Aliaga también viene haciendo campaña, ¿no es así? Entonces viene ya con campañas hacia atrás. Entonces tienen un voto normalmente duro. Es normal en los candidatos que vienen con campañas hacia atrás. Entonces han querido decir que ese voto duro es lo que les va a hacer pasar a la segunda vuelta. Y nosotros hemos dicho claramente que no, porque eso es lo que inicialmente pasa, pero todavía falta que el Perú comience a decidirse y a despertar. Y lo de López Aliaga comienza su caída, y yo no sé por qué no comenzó antes, porque debió comenzar antes. Ustedes recordarán, pues, el momento que hablaba que va a quedar cárceles en la selva y que las chuchupes iban a hacer... Payasada y medio. A eso voy. En el debate también estuvo leyendo, ¿no? Claro, o sea, y entonces... Ahí viene el tema. Entonces, el señor López Aliaga no tenía forma como... Y el señor López Aliaga le va a dar DNIs a los perritos. A las mascotas. O sea, yo no tengo ningún problema con las mascotitas. Yo tengo... Pues, adoro a mis perritos. Mi hijita tiene una perrita, mi mamá, y yo toda la vida he querido a los perritos. Pero ese tipo de propuestas para el país, para la patria, para los problemas. Y luego dijo este señor López Aliaga que era de izquierda también, ¿no? Ah, sí. O sea, es más de izquierda. Entonces ya era una cosa que agarras una metralleta y disparas y ves para dónde matas, para dónde capturas algo. Entonces sabíamos que eso definitivamente iba hacia abajo, iba de caída. Y la derecha y el poder, obviamente como conoce, porque tiene la data, pues ahí nos ganan a nosotros los proletarios, pues, ¿no? Que tienen todo para financiar. Entonces, como saben, por eso comenzaron a meter. ¿Por qué crees que meten a otro de derecha como SPA? ¿Por qué? Si tienen arriba asegurado. Claro. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué meten un tal grosso del servicio de inteligencia también, que representa los intereses? ¿Por qué? Porque para que vean a ver quién pega, quién sube, para terminar de abandonar este barco, porque sabían que el señor estaba desatado y está desatado, ¿no? Y ya pues el racismo, el clasismo
que despliega al sur, pues es increíble. Y ahora esta denuncia por violación sexual. Fuerte, y no es una sola, son varias. Yo entendía que eran 2. Ahora son 3. Ya Son 3. acaban de mostrar otra. Poco a poco está subiendo. Sí, está soltando los datos. la info. Está subiendo más que las encuestas. Y acá también mandó a la M, ¿no? A todos los andahuaylinos, Ahora, y corríjame, es violación a varones, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, Bueno, también. yo creo que Beto Ortiz por eso le tenía cólera, creo. Porque había La competencia. claro. O sea, que este tipo, ¿no? Que se ha vendido como el santo, el Pero es pro inmaculado. vida. Pro vida, No, pro no solamente familia. pro vida. Agarraba la imagen de Jesucristo en pleno meeting, creo que por eso fue sancionado, y levantaba la imagen de Jesucristo. O sea, se daban golpes en el pecho y tremendos fariseos, doble moral, doble cara, así como la señora acá, y que ahora tiene al payaso del fujimorismo. O sea, yo me resisto a creer que mi país, que mi patria, pueda poner pues al payaso del fujimorismo, ¿no? Al telonero, al vendecirco de la época más negra de nuestra patria, en segunda vuelta con la señora acá. Pero su cierre de campaña, el tipo este ha sido un programa cómico. Está claro, un stand comedy, ¿no? Ha sido, Ajá. no sé, ha sido imitar y por eso, entonces. ¿Lo ve como rival al señor? ¿En dónde? En JB, de repente lo pondré ahí. A JB lo pongo ahí para que le hagan. Por favor, yo invoco al Perú, ¿no es así? Seriedad con los temas, con los problemas, con lo que está pasando. Claro, a mí también me da risa, ¿no? Y seguro uno se ríe con la imitación que le hace a Acuña, con todo, ¿no? Bueno, para la broma va, pero ya de ahí cuando nos sentamos seguro a conversar y a ver bien, o sea, la patria con 10 millones de pobres, ¿no es así? Con 2 millones de personas que tienen vivienda. Bueno, yo entiendo que igual, de todas maneras, se han presentado a lo largo de este tiempo algunos cómicos, creo que, o personajes de la farándula, como se le conoce, a postular, incluso las mismas subsidias y demás. Pero este tipo ha sido un operador de Vladimiro Montesinos. O sea, ha tenido un sueldo millonario trabajando en Canal del Estado para lavarle la cara al genocida Fujimori. Entonces, eso no deberíamos olvidarnos, pues, ¿no? Candidato, ¿cómo lo ve por eso usted? No, pero por eso te decía, ¿no? O sea, es el payaso del fujimorismo, ¿para qué? El bufón, ¿no? El bufón, ¿para qué? Para distraer lo que realmente significaba ese régimen nefasto, ¿no es así? El señor tendría que ponerse kimono y tendría que andar con kimono, porque ha sido el que ha sostenido en los programas cómicos al fujimorismo. Y así escarnio, inclusive hay hasta entrega de dinero. Entonces, pero usted lo ve como satélite entonces de la mafia fujimorista, ¿o no? Totalmente. O sea, a él, imagino que a William Zapata, Wolfgang Grosso. Pero ¿no? ellos han sido globos de ensayos que no terminaron de despegar, porque también tienen unos globos de ensayos impresentables, ¿no? El señor Spa, pues, que carisma cero. La pared tiene más carisma que el señor Spa, ¿no es así? No. Y de ahí, el señor Grosso, que yo siempre lo decía, y que me hablaban, no, que Grosso, pero Grosso ¿de dónde sale? Le digo, pero eso no existe. Sí. Es un globo de ensayo para quitar votos. Claro, claro. Igual nos comemos el cuento de Grosso, a todos nos pasa, a ustedes también, hablar de Grosso, investigar a Grosso, y ya nos ganaron, ¿qué? 1 o 2 semanas nos ganaron para que nosotros sí conquistemos realmente el voto, ¿te das cuenta? Claro. Y luego nos meten así, Nieto. Y la República, yo le he dicho en declaraciones, cada vez que veo un micro de la República, les debería dar vergüenza a ustedes, le digo, que se han vendido a López Chao. Pero ya es indescriptible. Ya no saben qué hacer para levantar al señor López Chao. Hoy sacaron su portada. Eso es otra vergüenza. Con Nieto. Ajá, exactamente. La portada de la República, Jorge, no sé si te la paso. ¿La puedo pasar? Sí. Ya, no, dale. Te la voy a pasar para que lo analice acá el candidato. Te lo estoy pasando por Telegram. La portada de hoy, así cierra la República. ¿Entre López Chao o Nieto? Claro, abiertamente. Cualquiera de ellos ya, dos, pero... Sí. Ahí te la pasaste, Telegram. Pero sin pudor, ¿verdad? Sí, ya. O sea, sin ningún pudor, donde ponen a los dos como los dos únicos, con su pequeño mensaje abajito. Claro. Ellos son. Claro. Pero mira, ¿sabes lo que acá también... Ahí está, miren. Claro, imagínate, pues, ¿no? Ahí está. ¿No? Este 12 de abril, a ver, dice Alfonso López Chao, este 12 de abril, haz justicia con tu voto.
Haz justicia, o sea, ahora que López Chao representa la justicia del peruano Porque habla de oprimido. Harvey Colchado, ¿no? Que ahora, ¿qué va a decir? Que ahora está pidiendo indulto para Pedro Castillo. Se ha tenido que tragar porque lo han entrevistado, le han preguntado eso, se ha hecho loco, no quiere contestar. Mira, no por hacer debate, lo mismo le ha pasado a Podemos, y que yo también lo decía. Acá, si tú tienes en un partido pues que disparan por todos lados, cuando llega el momento determinado, la gente dice, a ver, ¿cuál es la coherencia de este partido? ¿Para dónde dispara? Si tú quieres capitalizar votos como candidato te sirve porque es un voto individualizado, personalizado. Pero como partido político, como candidato presidencial, te demuelen. Claro. O sea, no, le hizo levantar las figuritas de la compañera Indira, no sé así, Ruth y Mirta. No, y luego para el otro lado, Harvey Colchado. El máximo terruqueador. Claro, El máximo, pero de los máximos. ¿Sabes? Pero ni siquiera se arrepiente. Incluso abiertamente él ha dicho que cada vez que Estados Unidos va a un país va a llevar la libertad, la democracia. Eso es lo que ha dicho él públicamente hace unas 2 o 3 semanas nomás. Por eso. Entonces, y ahora tienes al otro lado al señor Nieto. Mira, estratégicamente, ¿no? Justicia, y hasta, ¿no? Los jóvenes salvarán la democracia en el Perú. Te muestro. Yo no estoy diciendo que es armado. Han pactado una entrevista en la calle. Claro. Entonces está Jorge Nieto, está Fernando Llanos, y oh, sorpresa, eso sí a mí me parece muy suspicaz por lo menos. Viene una chica y dice, ¡ay, que Jorge Nieto! Se pone a llorar, abrazándolo. Pasa, ahí está. Mejor hay que verlo para que no... A ver. Ah, pero tiene que ponerse los audífonos ahí. Sí. A ver, para que se pueda escuchar. Sobrino y yo soy de Yungay. Mi familia es de Yungay, mi papá pues pasó en la LUT allá en los 70. Una de mis primeras experiencias fue lo de Yungay. En la LUT del 70. Sí. Sí, quisiera que... Fuimos muchos jóvenes universitarios a tratar de... Acércate, ven. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo y tu confianza. Muchas gracias. Como que me emocioné mucho de verlo, por eso estoy así. Estoy como que yo de verdad quiero que se gane. Vamos a trabajar para eso. Todavía nos faltan unos días para seguir trabajando. Como que es chévere saber que a alguien le importamos. Que de verdad es como que nosotros sí somos importantes para alguien, ¿no? Porque al final es el futuro de nosotros. Y es como que yo tengo un sobrino y yo soy de Yungay. Mi familia es de Yungay, mi papá pues pasó en la LUT allá en los 70. O sea, son como 3 personas que se acercan Esa es la misma, y empiezan a llorar. la misma dinámica. Mis primeras experiencias Faltó fue la Virgen que lo de llora, Yungay. ¿no? En la luz del 70. Sí. O sea, que al pool estilo le dé también importancia a los el animales. patrón. Ahí viene el otro. Ayer he estado siguiendo todo el meeting, todas sus palabras. Fue espectacular. Y 15.000 personas reunidas, se viene una cosa impresionante. yo espero realmente verlo. Mañana es mi cumpleaños y yo espero que el 12 de abril voy a tener la grata noticia de que usted va a estar en segunda vuelta. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, parece que el fujimorismo ha dejado escuela, pero son los falsos imitadores, ¿no? Pero piensa que es un topo del fujimorismo, ¿no? Mira, Es su visión, lo que conoce. Yo creo de estos candidatos inflados, primero que no son inflados gratis. Ya. Segundo, que muchos de ellos son inflados porque representan al sistema actual, al establishment. No, son candidatos que no van a hacer ningún cambio, ninguna transformación. Todo queda como está. Señor López Chao, usted recordará, y yo lo decía, señor no quiere asamblea constituyente, no quiere cambiar régimen económico, nada, todo como está. Señor Nieto, todo como está. La señora Marisol Pérez Tello, todo como está. Spa, Grosso, Mesías, Belmont, todo como está. Entonces, es el todo como está. Entonces, es fácil inflar eso, ¿por qué? Porque al sistema le conviene el todo como está. En cambio, para el otro lado, para los que queremos de repente cambiar las cosas, queremos transformarlas, ya existe pues el terruqueo, las amenazas de Cuba, Venezuela, el estigma, el apagarnos cámaras, el no darnos minutos, mientras ponen titulares de uno, no ponen de otro, la invisibilización, que también causa mella, no podemos negar, porque es una realidad. No es lo mismo, yo eso lo denuncié vinieron observadores europeos y me preguntaron si había fraude. Y yo les dije, antes de hablar del fraude,
lo que tenemos que hablar es de las formas modernas de defraudar la voluntad popular, les decía. De manipular, desviar, claro, también todo eso, Manipular, desviar. Eso lo hizo Donald Trump en Estados Unidos con Cambridge Analytica, que hay todo un documental sobre eso, donde manipulan y condicionan el voto. Entonces, hoy los fraudes modernos ya no se dan pues llevándote un ánfora, tantas cámaras, tantas filmaciones que hay. Ya no es pues que el lapicero de tinta invisible, no, son cositas que yo creo que ya Se no han es, perfeccionado ahora. es que ahora es la manipulación de la conciencia del ser humano. Entonces, hoy te manipulan en base a qué? En base a los miedos. Por eso que la campaña para otros es del miedo y para ellos es la mejor campaña, ¿no es así? Es la campaña del... Ahora, Hildebrand se ha expresado por lo mismo. La semana pasada, Jorge, te he pasado a WhatsApp ahí unos gráficos. La semana pasada saca como titular a Keiko con Carlos Álvarez. Esa es la segunda vuelta, ha dicho. Y hoy ha sacado Hildebrand, faltando menos de 48 horas para el 12 de abril. Así sería supuestamente él, cómo quedaría conformado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A ver un momentito ahí. No, la pantalla. Ya, ahora sí. O sea, nos está diciendo Hildebrand hoy que básicamente solamente van a haber 4 partidos que van a pasar. Como quien dice, si van a votar, voten por ellos y los demás ya olvídense, ¿no? Fuerza Popular dice que va a haber 48, en ese caso sería diputados. JP tiene 35 y Renovación Popular 26 y el partido de Carlos Álvarez 21. Así dice que va a estar conformado según Hildebrand y según la encuestadora con el que está trabajando. Pero Hildebrand, o sea, si lo está colocando, él está avalando esa encuesta, ¿no? Porque no dice fraude, no, él dice ese es el resultado que posiblemente sea. Pero falta lo de senadores también. Sí, aquí. y lo de senadores también. Y así serían las cámaras de senadores. Fuerza Popular 26, Juntos por el Perú 15, Renovación 11 y de Carlos Álvarez 8. Claro, más o menos eso es lo que estamos queriendo. Bueno, más allá de que él pueda avalar, lo que yo creo más bien es lanzando un mensaje de decir, oye, no permitamos que esto pase. Yo lo que creo acá es que lo que podemos también hacer el análisis es, oye, esto te va a pasar, ¿ah? Te estoy advirtiendo. Ya. O sea, para que no pase esto tienes que tomar decisiones. Y tomar decisiones importa, pues, no, acá no se trata, y eso yo me dirijo siempre, como siempre lo digo, acá no se trata de bajarte al otro, porque hoy no es el momento de bajarte a nadie. Me refiero como estrategia. Cada uno se está cayendo por su propio mérito, seguro, ¿no? Acá el tema es el voto indeciso. Entonces, el voto indeciso, lo que está viendo es ahora, ¿por quién voy? Ya. ¿Quién me representa? Porque ese voto indeciso yo hubiese decidido antes. Yo lo hubiese tenido cerrado antes, no lo tiene cerrado. Y hay un alto porcentaje que va a decidir mañana. IEP ha sacado hoy su encuesta. Sí, Pepe. Pero me refiero al voto del impreciso, ¿no? Entre el que dice blanco o viciado, el que dice no precisa, o el que dice ninguno, o sea, hasta hoy hay más de 25%. Claro, entonces, es un montón, de 25% sí, de los 27 millones. ¿qué va a pasar ahí? Entonces, a eso voy, el voto indeciso. Entonces, hoy la pregunta es ¿cómo conquistas el voto indeciso? Sí. Entonces, nosotros seguimos igual con las mismas banderas, ¿no? Inclusive hemos hablado del Ministerio de la Industrialización, de la segunda reforma agraria, de los 20.000 millones de crédito barato, de cómo hacer el desarrollo del país, de dónde cobrar los impuestos. Permítame el comentario paralelo. Yo hablé de los impuestos a las grandes riquezas y a las grandes fortunas. Y los que se arañaban eran los que tenían sueldo básico o ganaban 2 sueldos básicos. Capital sin capital. Y yo le decía, hermano, le digo, estoy hablando de los millonarios, le decía. El periodista se enojaba por yo cobrar, pero le digo, ni los ricos se quejan, le digo. Yo no he visto a ningún rico salir a reclamar, a quejarse, le digo. El mayor logro del capitalismo. Tú te estás quejando. Pobre de derecho. Ni siquiera pobre. Bueno, entonces, y lo mismo, yo he dicho, ¿no? Vamos a renegociar los contratos, los contratos. Entonces, y vuelven, y yo le digo, no, que esto va a traer desaceleración. Y le digo, ¿tú conoces un empresario, le digo, que se ha quejado de mi propuesta? ¿Uno? No hay ninguno. Ninguno de las grandes empresas ninguna empresa salió con un comunicado a decir no nos parece. Claro. No, entonces, le digo, tú no eres ni gerente de la empresa, no eres ni accionista, no eres ni representante, y tú te estás quejando porque el otro no se está quejando. ¿Cómo te quejas de algo que no es materia de debate? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos proponiendo es
renegociar los contratos, pero ¿renegociar para qué? Para mejorar, para industrializar, para dar trabajo. Nosotros nos estamos proponiendo una renegociación del contrato ley, de un contrato de estabilidad tributaria, para retroceder, porque eso no tiene sentido en un mundo moderno como el que tenemos. ¿Vas a industrializar? Bueno, vas a ingresar maquinaria, arancel cero, cambiamos la zonificación, ¿dónde se pone para la planta para crear un aeropuerto, para poner una pista? Porque va a ser el eje de desarrollo de nuestro país. Entonces ahí viene el tema, ¿no? De que el indeciso debe entender, y por eso no contribuyen algunos medios con las propuestas. Y lo que hacen es solamente levantar globos de ensayo y a veces que la emoción los lleve para votar para un lugar. Ahora, candidato, mire, hemos hablado de López Aliaga, de Keiko, Carlos Álvarez y compañía, ¿no? Pero se está dejando pasar, por ejemplo, a los que están ahora mismo con el poder de facto, que es Podemos, que están postulando, me refiero, ¿no? Acuña, y Somos Perú, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo ve usted? Porque la población lo identifica a Podemos como parte de... Sí, pero yo he visto en la calle que Podemos, lo que en su momento fue un hipo, porque claro, en su momento era un hipo, porque lo veías así, hasta con prensa, con tema mediático, que sí, que ahí está Julano, Sutano, Mengano, ¿no? Al final salió Urresti y más bien los hundió más de los que... Eso es estrategia, bueno, en fin. No, pero es que tonta. No es estrategia, es que son lo que son. Es que tú no puedes hacer en un partido, un video, ¿no? No somos de derecha, no, somos de izquierda, no, ¿qué cosas somos? No sé qué son, pero ese es el problema cuando un partido no puede tener dentro partidos. ¿Te das cuenta? Porque lo que se genera es eso, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Claro. ¿Con qué te identifican? Entonces, por eso que estos, digamos que en su momento tuvieron ese tipo de estrategia, hoy ya no tienen respaldo popular. ¿Dónde están sus cierres de mitin? ¿Y qué pasa si el domingo logran pasar la valla esos partidos? ¿Quién? Podemos, Somos Perú, Alianza por el Progreso. Mira, yo siempre me voy a resistir a que la voluntad popular hoy, el pueblo peruano, después de lo que ha visto, logre reelegirlos. Me voy a resistir a eso. No veo eso. Pero yo también, como siempre lo he dicho, tengo que respetar la voluntad popular. Entonces yo me resisto a creer, ¿por qué? Porque en provincia no los veo. Justamente por eso leo, no veo que figuren en ningún lugar. No los veo. Cuando hacemos programas siempre entran, ¿no? Y nos dicen, por tal, por usted también nos mencionan, por otros, a ellos nunca. Ahora, pero no existen, no figuran. Hay otro tema, ¿no? Las encuestas de TikTok o las encuestas de Facebook. Bueno, primero hay que hacerle entender al Perú que el 50% de hogares no tiene acceso a internet. Claro. Para empezar. O sea, ya, ¿no? Segundo, del otro que tiene, pues tiene pocos megas también, ¿no es así? Y que es más difícil. En las zonas rurales, el 75% de hogares no tiene acceso a internet. Entonces, se está creyendo mucho en la encuesta de TikTok y salen algunos tiktokeros que entiendo que lo hacen más por sus visualizaciones y que, bueno, es el derecho de cada uno y quieren ahí generar algún tipo de tendencia, cuando no es la tendencia. Y la mayoría de personas se informan más por Facebook que por TikTok, eso también lo dice la estadística. Entonces, creemos que algunas organizaciones o algunos partidos definitivamente no tienen base social, no tienen programa social, no tienen en qué sostenerse. Han querido ser, de repente, globos de ensayo, opciones o posibilidades, pero no les ha dado, pues, ¿no? No les ha dado. Ya. Bueno, ya como por ir terminando, ¿cómo va a afrontar estos próximas 48 horas? ¿Va a haber desayuno presidencial? Sí, claro, en mi casa estás invitado acá en San Diego. ¿San Diego? De repente es muy lejos para ti, de Los Olivos a San Diego. ¿En serio? Vamos. ¿A qué hora no, claro, están invitados. Van a ir, estamos lanzando la convectoria. ¿Desde qué hora va a ser la prensa? 8 de la mañana, ¿no? Les he dicho algunos, van a ir también algunos candidatos, están esperando que nos confirmen. Esperamos que vaya el compañero Duberlí. Estamos confirmando, les hemos dicho. Claro. Si desean, es algo que tengan su agenda propia. También le hemos invitado a Sigrid, hemos invitado a otros compañeros para que puedan ir y de partir, estar ahí, estar un rato. ¿Dónde vota usted? En San Diego. También. Caminando nomás de Parque La Bandera, unas cuadras. Pero mañana Pati tiene entrevistas, me imagino, o mañana va a descansar, ¿cómo es? Hay algunas pequeñas cositas que hacer. Si se da alguna entrevista donde amerite el espacio ir, donde se pueda conversar. Claro. No, así, yo acá me siento
Me siento bien no porque me den condescendencia, sino porque se puede explicar, se puede conversar, se puede debatir y se puede también hasta discrepar. Claro. ¿No? Sí, pero hay otros espacios pues que hay que ir más a pelear. Ajá. Hay que ir a Claro, pelear y no, yo creo que este es el momento en el que el pueblo peruano tiene que entender que hay propuestas detrás de eso, ¿no? Bien. Entonces yo mañana voy a estar seguro Tranquilo. con algunas cosas. Por ahí alguna que otra entrevista y el domingo desayuno y luego al votar. Desayuno, voy a votar. ¿Y dónde va a esperar los resultados? Eso te quería comentar. De ahí, almuerzo en mi casa y de ahí nos vamos a concentrar en el local de Bolognesi, donde ahí vamos a esperar el resultado del flash. Bien. Bueno, mensaje final por hoy, ¿no? Porque va a seguir. A va pocas continuar. horas, a pocas horas ya horas, de- así candidato Ad ronda la portas. atención. Ad portas, A exactamente. portas, a pocas horas. No, bueno, siempre decirles a mis hermanos de todo el Perú en general, nosotros tenemos banderas y hay algo que siempre nos va a caracterizar, que las banderas no las vamos a soltar. Las banderas siempre las vamos a mantener, que es el tema de la industrialización del país, de la patria. No vamos a permitir seguir siendo una economía primaria exportadora de piedras y rocas. Basta ya de eso, eso tiene un punto final. Lo otro es el tema del crédito barato siempre para los de abajo, porque ya los de arriba, más crédito y más beneficios, ¿a dónde, no? Claro. Eliminar las exoneraciones tributarias, porque solamente responden a los grupos de interés, a la gran minería, a las grandes agroexportadoras, Los bancos. a los bancos, o sea, ya es algo increíble, ¿no? Ya no tienen ni vergüenza. Por eso no hablan de eso, ¿no? Lo otro, Banco de la Nación, como hablabas, va a entrar a competir. ¿No les gusta la competencia? Bueno, ahora va a entrar el Banco de todos los peruanos a competir, a hacerle la guerra para que no se roben nuestra plata, porque eso es un robo, es un asalto. Además, también la Asamblea Constituyente. Siempre, no vamos a tirar esa bandera. O sea, es una bandera y la bandera no la vamos a votar nunca. Y lo otro, definitivamente, es el tema de nuestros presos políticos, luchadores sociales, hermanos ronderos, personas que injustamente vienen siendo criminalizadas, como las protestas del 2022, 2023, que tenemos un sistema definitivamente opresor. Y los que deberían estar en juicio, en cárcel, están en impunidad. Por eso la delegitimación del Poder Judicial, pues, ¿no? Por eso que el Poder Judicial, nadie cree en el Poder Judicial, nadie cree en la Fiscalía. Y la seguridad para Lima y para el Perú. Nosotros fuimos los primeros que criticaron mucho el comando de aniquilamiento. De ahí se copiaron todos. De ahí todos tienen su equipo especial. Pero bueno, todos en pro de la seguridad, ¿no es así? Claro, no es el grupo Rodrigo Franco ni el grupo Colina, es un grupo especial de élite. Y decirle al peruano que vote seguro, que vote tranquilo, que vote valiente, que vote por convicción, que vote con seguridad. Nosotros somos las 3 hojitas de coca. Estamos en la línea superior de la cédula de votación. Hoy a los de abajo estamos arriba. En la primera, ¿no? Arriba nomás, para que ya te vayas rápido a tu casa. Gracias. Muchas gracias. No, qué gusto. Muchas gracias. Permítame. Bueno, ha estado con nosotros, Sí. Bravo, bravo. ha estado con nosotros ahí Ronald Atencio, Candidato presidencial. candidato presidencial. Sí, Sí. Ahí está. Ahí. Chao. Gracias por Gracias. venir a la Ronald, revuelta. muchas gracias. Ahora va a llegar ya nuestra última invitada, representando pues al presidente Castillo, a Roberto Sánchez, que ayer Va estaba como presente. candidata por este partido, Juntos Sí, por el por Juntos por el Perú. Perú. Quédense. Candidata al Senado. Sí, a lo más de 2000 conectados, por favor, Senado. compartan, viralicen, Sí. dejen su like. A ver, Oye, han sacado una foto, te la voy a pasar, bien interesante, sí, Jorge. pero antes de eso, Pavel, A ver, un momento. esto es algo muy serio. Sí. Bueno, todos ustedes ya conocen a Dante Castro, que está postulando también para Juntos por el Perú. Parece que ha sufrido un accidente y se encuentra muy grave, Sí. ¿no? Bueno, A ver, ahorita, compañeros, por favor, miren, el compañero Dante Castro es un luchador social, un literato, un escritor, catedrático, candidato por Juntos por el Perú. Ha estado presente acá en la revuelta, le hemos claro, tenido la oportunidad de entrevistarlo, él ha manifestado sus posturas, sus posiciones, siempre en defensa de los derechos del pueblo y demás. Y nos hemos enterado que ha sufrido un accidente muy grave. Parece que en la campaña ha estado en la camioneta y se ha caído de espaldas. Entonces está en cuidados intensivos en este momento. Su familia está desesperada. Fíjense, qué triste, qué pena que haya sucedido algo así. Es de JP, del partido que está apoyando el presidente Castillo. Y creo que hay ahí unos datos para poder apoyar hermano Bimendi. Sí,
Y bueno, por favor, ¿no? Toda la solidaridad con él, con su familia, repito, compañero, viene en las protestas y en las luchas años y años y años, se ha enfrentado al fujimontesinismo, tuvo que incluso salir del país por persecución política. La periodista justamente a la cual enviaron un sobrebomba, compañera de Alfaro. ajá, Melissa Alfaro, Sí. compañera de Dante Castro en la revista Cambio, ¿no? Ujú. Entonces, Ahí está, A ver, ¿sí puedes Pavel. leerlo, Stephanie? Solidaridad con el profesor Dante Castro. Pedimos apoyo para el profesor Dante Castro Arrasco, quien sufrió un accidente y se encuentra con pronóstico reservado. Quienes lo conocemos sabemos de su lucha social, su compromiso con la educación y la literatura. Su trabajo ha dejado huella en muchas personas y comunidades. Se está realizando una recaudación solidaria para cubrir gastos médicos y brindar el soporte necesario para que porque se encuentra luchando por su vida. Es momento de acompañarlo a él y a su familia. Ahí tenemos el número Yape o Plin, es el 982-095-356 y también está ahí la cuenta del BCP y por supuesto la cuenta interbancaria a nombre también del mismo señor Dante Castro Villa. Ah, no, debe ser su pariente. Su hijo debe ser probablemente. Ah, ok, ¿no? Dante Castro Villa. Sí, por Entonces, favor, ¿no? Sí, todo el apoyo, la solidaridad con el compañero Dante Castro. que Todas las repetimos. fuerzas. Incluso, y acá siendo un poco Lamentable. infidente, acá hay compañeros de la revuelta, el equipo que justo decían ayer, ¿no? Yo voy a votar por Dante Castro. O sea, Sí. han habido varios que han estado mencionando eso y mira, ¿no? ¿Cómo sucede esto en plena campaña? Hace poco, creo que en menos de un mes lo hemos tenido acá presentes. Sí. Incluso yo he ido a Menos. recogerlo, incluso en la moto. Hemos hablado Sí, ahí un sí, poco. sí. Bueno, Una gran calidad de luchador social, el compañero Dante Castro, ¿no? sí. Bueno, Bueno, Así que entonces, hermanos, por favor, ahí tienen los datos. No sé si se le puede dejar un momento, no sé, sí, claro. Ahí para lo que vamos a tomen dejar. nota, por favor, ahí está. O llamen, quizá en los contacten. comentarios, ¿no? Para que la gente, no se puede copiar, creo, ¿no? Sí, En sería comentarios. importante igual que cualquiera que quiera tener un apoyo más directo, ¿no? Porque una persona no solamente pueden apoyar con algún yape, sino de otras maneras, Ujú. de repente, porque siempre cuando uno está mal hay muchas cosas que cubrir. Comuníquese, ese número Al también, número. 982095356, su WhatsApp, ¿no? Para que de repente hablen con su familia, Por cómo se pueda supuesto. apoyar. Toda nuestra solidaridad desde Sí. aquí, esperamos de verdad su pronta mejoría. Ujú. Es lamentable, dice diagnóstico reservado, Sí, o sea, sí. es delicado, ¿no? Sí. Esperamos tener noticias, si es que lo tuvieran, hay que ir anunciándolo, hay que ir reposteándolo porque es necesario, ¿no? Ujú. Bueno, ahí, Ujú. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos la... sí, A ver, vamos a darle el pase. Ujú. ahí está la doctora Buenas Janet noches, Marín. ¿cómo Muchísimas está? gracias por Bienvenida estar a la presente. revuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Buenas Gracias, gracias. noches. La doctora Janet Marín en La La Revuelta. revuelta. Bueno, Pavel, ahí te dejo el micrófono. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por estar presente. Ayer estuvimos con Roberto Sánchez, no sé si puedo ver la entrevista. Y Sí, bueno, me ahora con contaron. usted, para complementar un poco, ¿no? El proyecto, sus posicionamientos. A usted le hemos visto muy activa defendiendo a muchos hermanos que habían estado siendo perseguidos, detenidos, abusados, torturados durante las protestas 2022-2023. Incluso el caso emblemático de la compañera profesora. Janet Navarro, Ajá, con también. quien estuve en Chorrillos. Ujú. A quien Claro la que sí. conozco. Ahora, bueno, sus sí. primeras Sus palabras. primeras doctor. palabras. Bueno, Bienvenida a la revuelta. Primero, agradecerles la invitación, agradecerte, Pavel. Hemos sido unos seguidores y fieles testigos también de la relevancia que ha tenido la prensa alternativa para desenmascarar la mentira de todo lo que ha venido pasando en cuanto a la represión y a incriminación absurda y totalmente con la voluntad pues de desarticular las manifestaciones. Es ahí donde efectivamente me ha visto Pavel, nos hemos visto en las calles, en la defensa, la autodefensa legal popular, que es lo que instalamos más exactamente desde el 2 de enero del año 2023, cuando te acordarás que se realizó el brutal desalojo de la Plaza Mango Cápac, de los manifestantes que estaban instalados ahí después de haber estado como 15 días, Claro. de haber sido desalojados de la Plaza San Martín. Con Y sus fue carpitas, con horrible. los víveres que habían llevado. Y cuando claro, patearon claro. las ollas comunes, el coronel Barbosa, estuvimos ahí justamente, llegué 30 minutos antes, entonces nadie me va a engañar de lo que yo vi. Y eso que hemos visto es lo que nos hizo comprometernos e iniciar esta autodefensa
legal popular desde las entrañas del pueblo, porque éramos también manifestantes nosotros. Tranquilamente podíamos haber sido uno de los detenidos si no hubiera sido abogada. Y claro, y eso es antes del tema electoral, pues no, ese es ahí estábamos por la libertad, restitución y en otros cuando puntos, no se sabía lo que podía pasar, Ajá, cuando sentíamos que en cualquier momento nos podía caer una ráfaga de tiros, y literalmente fue así. Tenemos a Inés Paiján, una compañera que está con nosotros, que respalda esa candidatura, y Yané Marín, la abogada del pueblo, con el número 6 al Senado Nacional. A partir de que ella fue, le tiraron una ráfaga de perdigones, no solamente en la pierna, en el brazo, sino en el abdomen. Un tiro en el abdomen, aunque sea de perdigones, pues puede tranquilamente lesionar algún órgano que gota a gota esté sangrando y cause la muerte de una persona. Noemí Paiján y otros hermanos más, toda la gente que es parte del equipo que nos ha acompañado en la Plaza San Martín, en las movilizaciones, ahora bueno, en la campaña, estuvo con nosotros en cada comisaría. Y que las comisarías tú las conoces porque tú has llegado, Pavel, Alfonso Ugarte, San Andrés, La Victoria, San Borja, la Dirincri, la Divasoc. Cada comisaría ha sido testigo. La Cotabambas. claro. En Cotabambas el 6 de enero, hermanos, tanto fue el estrés, ahí estuvieron los 28 detenidos, que tú sabes muy bien que se produjeron en la en el Parque Universitario. Tanto fue el estrés que a las 2:30 de la mañana me desmayé, no tengo vergüenza de decirlo, porque somos seres humanos y tenemos un tope de resistencia física, pero eso jamás amilanó, o hizo que retrocedamos en la defensa. Al contrario, creo que la policía ha visto y ha sido testigo de nuestra fortaleza, cómo nos hemos sobrepuesto a esa, digamos, desgaste físico, y le hemos plantado cara, no hemos retrocedido, aunque hemos sido amenazados y perseguidos por ternas que a veces en entrevistas se ponían al frente y nos hacían un ademán. Voy a hacerlo para que me entiendan. Nos hacían esto y luego pasaba un carro y se subían corriendo como en las películas. Eso, ¿cómo se llama? Eso es una amenaza. Claro, por supuesto. Hostigamiento, Acoso, sí, acoso, ¿no? Ahora, usted habiendo vivido todo ello, mire, con este tema del terruqueo, la persecución política, y ahora postulando al Senado, y el Senado sabemos que va a tener un poder por todo este desequilibrio que se ha hecho internamente, ¿no? Porque el Senado incluso va a elegir a los miembros del tribunal, defensor del pueblo, en fin, ya ese tema lo tenemos claro. ¿Qué propuesta tiene justamente para luchar en contra de esta persecución, en contra de estas leyes que al final lo que hacen pues es estigmatizar la protesta popular? Bueno, en principio creemos que debe instalarse una comisión de la verdad que realmente profundice y llegue al fondo del asunto de todo lo que ha pasado. Han habido asesinatos, persecución, mutilaciones, judicialización, imputaciones falsas, gracias a las redes sociales, a los TikToks, el WhatsApp. Hemos visto videos donde, te acordarás, Pavel, el 13, 14 y 15 de noviembre hubo una protesta en torno a la P. Claro, por supuesto. Y todos hemos visto el video en torno al caso de Teddy Inuma. Estudiante. No, Teddy Numa es un joven loretano que estuvo en la protesta. Todos hemos visto el video de un policía de Sport que le da su celular a otro policía. El video lo han puesto en cámara lenta, o sea que no es posible que nos equivoquemos. Ellos jamás pensaron que la gente se iba a atrever a hacer esto, pero aquí tenemos a nuestra prensa. Y en cámara lenta se ve cómo este segundo policía le acerca su celular a Teddy Numa para luego voltear y decir, miren, me robó, acá está. Pero está el video. Sin embargo, no vemos a ningún policía cuestionado, separado, investigado, nada. Más bien ahí entran a tallar las leyes pro crimen, claro, que son así llamadas. ¿Por qué? Porque justifican la impunidad, promueven la impunidad. Desde ya dicen que ningún policía en actividad de funciones puede tener prisión preventiva, por ejemplo. ¿Y qué pasa con estos policías que han mentido? Que más bien deberían ser apresados por flagrancia. No, contra ellos no puede haber de ninguna manera una prisión preventiva porque han estado en actividad, no importa si han mentido, si han imputado falsamente, lo que importa es que estaban en actividad. Y entonces, entre esas y otras leyes, deben ser inmediatamente derogadas porque no podemos tener encima policías que promuevan la criminalidad, que la conduzcan. San Juan de Miraflores, noviembre del año 2022, está el caso en Google y pueden hacerlo en este momento.
una banda de policías ingresa a un mini market y diciendo que encontraron un paquete de quetes. Tiran a toda la familia al suelo, ¿lo recuerdas? Y gracias Sembrando, a ¿no? Dios, Dios mío, a que en ese minimarket había una cámara. Si no lo hubiera habido, esa familia entera estuviera ahorita en Lurigancho, o sabe Dios en dónde. Y se vio el policía que dirigía esa comitiva, era la persona que le había sembrado 5 minutos antes. Dime qué no habrá pasado en todos estos años, estas décadas, en aquellos lugares donde se decía que tal persona puso una bomba, que tal persona mató, y cuando más bien por versiones de los pobladores se dice que fue la propia policía o hasta el ejército que lo hizo. Entonces yo creo que en todos estos años, Pavel, queridos hermanos, hermana, no ha habido realmente, digamos, una justicia, no ha habido una comisión a la verdad que realmente profundice, donde hay hermanos que en realidad todos estos años no se han sentido verdaderamente representados por comisiones que han hecho, creo que lo que han podido. No solamente en el tema de las protestas 2022-2023, sino también con el tema del transporte, la generación Z, que aparezcan personajes como López Chao y que se vendan como los que van, los abanderados de defender la justicia, los presos políticos. Incluso hace un par de días, ya en su desesperación, el señor en un mitin dice: voy a darle amnistía, libertad a Pedro Castillo. ¿Cómo ve esa situación? Llevando incluso a Harvey Colchado dentro de todo. Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho, Pavel, estamos plagados de personas que vienen acá a vendernos cuentos, a decir que quieren defender lo que nunca defendieron. Yo quiero retroceder un poco y que recordemos el año 2022, diciembre, y el 2023, los primeros meses, cuando muchas organizaciones que hoy día se presentan como los defensores de los luchadores sociales, decían, por ejemplo, algo, que la gente no había vendido por la libertad de Castillo, que eso no les importaba. Recuérdalo, por favor. Claro, por Y ellos son los que hoy día se sientan en estas mesas a decir que son garantía de cambio cuando les importó un bledo la libertad de Castillo, y más bien son los que desde sus organizaciones promovieron su prisión. Ellos participaban, muchos, de asambleas populares o asambleas del pueblo, y desde ahí decían que no querían ni golpistas ni castillistas, poniendo en el mismo nivel a los seguidores del presidente Pedro Castillo, en total desconocimiento a su liderazgo, porque nunca quisieron entender que con Castillo, que fue el presidente frente a la pandemia, no nos podemos olvidar de que el Perú fue número 1 en muertos por COVID, que el capital de las clínicas, el capital de los fármacos, el capital del oxígeno se impuso a la vida. Y yo quiero saber dónde estaban estos ahora candidatos presidenciales que decían, que hablaban, que hicieron por la gente abusada por las leyes en estos decretos de urgencia que favorecían a la empresa de la luz y que les cobraban consumos inexistentes cuando muchos teníamos una casita y teníamos un negocio. Y de acuerdo a la ley que se sacó, el negocio que estuvo cerrado 5 meses tenía que pagarte 1.500 soles. Y si no, te sacaban la caja. ¿Dónde estuvo el defensor del pueblo? Pero bueno, ¿dónde estuvieron los candidatos? Alguien cuestionó, se encadenó y dijo que este negocio era totalmente injustificado y que el Estado tenía que tomar algo que esta Constitución es demasiado nefasta y dictatorial, pero no le impedía al gobernante de turno de ese momento tomar el control de las clínicas. Es más, esta Constitución dice que en caso de una pandemia, de una calamidad, el Estado puede tomar el control de todos los establecimientos privados de salud. Eso lo dice, la propia Constitución puede hasta expropiar en estado de y no lo hicieron. Entonces ahí ves que hay un marco constitucional, pero que no es suficiente. Se necesita la voluntad política. Y tú tienes que medir la voluntad política no solamente de quien tuvo en sus manos el poder de decisión, sino también en esas autoridades o elementos políticos que están por ahí gravitando y que se quedaron callados en ese tiempo. Janet Marín en ese tiempo formó el colectivo Basta de Abuso Luz del Sur. Lo hicimos en San Juan de Miraflores. Y ¿qué cosa hicimos? En esas 2 colas, cuadras de 2 colas de la gente que, sí, en esas colas de la gente que hacía un reclamo, les dimos los recursos de reconsideración,
recursos de apelación, recursos para que pudieran oponerse a ese cobro abusivo. Claro, seguramente faltó fuerza, faltó organización, faltó el respaldo de un defensor del pueblo o de un ente regulador que realmente regule, pero mirando la realidad. No pueden regular a favor de una empresa en desmedro de la gente que no podía trabajar, ¿no? Y que tenía que pagar un consumo inexistente. Yo quiero preguntarle justamente sobre estos defensores de derechos humanos, organizaciones, inclusive internacionales, que financian y promueven y que en esta ocasión también vienen promoviendo algunas candidaturas supuestamente en defensa de los derechos humanos, pero tanto respecto a la salud como al tema de defensa legal, estas organizaciones de defensa de derechos humanos muchas veces abandonan en ese proceso. ¿Qué opina usted sobre estas ONGs, la misma coordinadora de derechos humanos? ¿Cuál va a ser el papel de usted como senadora respecto a estas organizaciones? Mira, te agradezco mucho la pregunta porque me estás trasladando a los primeros meses del año 2023. Y tengo que decir en honor a la verdad porque la verdad no puede ofender. La verdad es la verdad donde sea. Yanet Marín realizó una defensa desde las entrañas del pueblo porque éramos también los marchantes, los manifestantes. Y sí, sabíamos que existía, por ejemplo, una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que tenía sus abogados, pero que también tenían un horario de trabajo. Ellos se retiraban a las 10, 11 de la noche, seguramente porque como son trabajadores, y tienen un horario y hay que respetar sus derechos laborales, etcétera, pero nosotros no estábamos en medio de una normalidad. Nosotros veíamos que había una dictadura que aplastaba la vida, que te mutilaba, te disparaba y encima te metía preso, encima te empapelaba. Entonces nosotros no medimos tiempos, no medimos trabajo, no medimos otras responsabilidades, nos dedicamos exclusivamente a la defensa legal. Entonces, creo que la connotación y el corazón es diferente, ¿no? Una ONG se dedica a algo, y bueno, recibe un pago, todos los trabajadores abogados, y es muy legítimo que reciban un pago, pero hubimos quienes dimos otro paso, hicimos algo diferente. En varias ocasiones, y por eso es buena la pregunta que me haces para poder señalar a muchas personas que pensaban que yo pertenecía a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y no pertenecí nunca a una ONG, no hubo un pago de por medio de nadie, no hubo un pago tampoco del partido político al que yo pertenezco. Más bien, nosotros nacimos de una convicción política y esa convicción política es la que le hemos inyectado al partido. Una posición a partir de nuestra experiencia, de lo que vimos. Y lo que vimos era yendo a hablar con cada comunidad que llegaba a Lima, ¿te acordarás? Claro, Estaban claro. los hermanos de Ayacucho, de Puno, del BRAE, Arequipa, Andahuaylas, la Yanet Huancavelica. Navarro, la profesora embarazada Claro. que recuerdas con cariño. Y pudimos sentir ese sentimiento que tenía cada comunero, y no solamente la gente de base, sino los dirigentes. Un dirigente que se quiebre hablándote de quien les había enseñado el camino de la defensa de la patria. Era algo que yo decía, se me quedaba en la cabeza y decía, recordaba a los profesores de Pangoa que vinieron en la huelga del año 2017 y cuando con ese corazón era como que tuvieran una luz que los movía, era un sentimiento, y eso se produce cuando detrás hay un liderazgo que los mueve y que los motiva pues a que luchen por algo, ¿no? Ese era el presidente Castillo y la gente sí vino. Y es importante que las organizaciones que en ese tiempo desconocían la motivación verdadera a quienes se sumaron hasta Lima para protestar, que sí lo hicieron por defender la libertad de un presidente secuestrado. Mira, yo entiendo, ya sabemos lo que nos va a responder, pero queremos, más que solo la respuesta, un poco el detalle, ¿no? Porque en este momento, en esta coyuntura, JP representa los intereses populares, y si es así, porque entiendo que va a decir que sí, ¿por qué no? O sea, ¿qué diferenciaría JP de repente de otros proyectos que también dicen Asamblea Constituyente, justicia para los asesinados y demás, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en principio que nosotros, Juntos por el Perú, a partir de ese trabajo de base que hemos ido inyectando, una posición de mirada, de arraigo popular, el respeto
a digamos, a los originarios, a los pueblos originarios, de cuál es el nuevo liderazgo que ellos reconocen hoy día. Eso es algo que otras organizaciones no, digamos, no terminan de entender, que no es el momento de aquellos líderes o aquellos representantes de la izquierda que vienen justamente de esas fuentes que mencionaste hace un momento, de las ONGs, y que se sienten que por sus grandes pergaminos académicos, con sus maestrías y con sus doctorados, pues es suficiente para representar al pueblo. No lo fue. La izquierda ha estado rezagada y nunca se conectaba con ese mundo originario, y por eso teníamos las propuestas, pero no teníamos el respaldo del campo popular, ¿no? Y con Castillo eso cambió. Y eso es lo que estas organizaciones, que no consideramos enemigas del pueblo, pero sí hay diferencias dentro del seno popular, y nosotros sí hemos dado ese paso de entender. ¿A partir de qué? A partir del trabajo que hemos hecho desde abajo. Jenny Dador, recuerdo clarísimo, y el compañero Jorge de Unancha TV no me va a dejar mentir. ¿Estás ahí, no, Jorge? Jorge, más o menos esto ha sido, doctora, fines de 2023. No, ya estaban las masacres, la compañera desde el caso de Ayacucho estaba secuestrada, en fin. Le pregunta el compañero, en plena movilización, le pregunta a Jenny Dador, así, la pone en el micro y le dice... ahí había una marcha, ¿no? Estaba Sigrid Bazán, la Coordinadora de Derechos Humanos, Partido Morado, en esas épocas. Creo que era por el tema de la Junta Nacional de Justicia, que querían acaparar, bueno, igual lo terminaron acaparando, ¿no? Y le preguntan a Jenny Dador, como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿hay presos políticos? No, dice ella. Estaba en la cárcel la compañera. No hay presos políticos. Y Pedro Castillo, no hay presos políticos acá en el Perú. Bueno, acá hay un sector que plantea libertad de restitución. Le pregunta acá el compañero Jorge. Y él le dice, no, eso era un grupito, pues, no, de castillistas. Y todo está grabado. Y entonces, ¿por qué se lucha, no? No, por nuevas elecciones, dice ella, ¿no? Y si es por nuevas elecciones, ¿por quién votar? También le hace la pregunta bastante interesante. Y ella dice, bueno, acá está, pues, Nuevo Perú, está el Partido Morado. ¿Te dijo eso o no, Jorge? Cuéntanos, ¿Lo corroboras o no? No, claro, por supuesto, ¿no? Nos dijo prácticamente por quién tenemos que votar, ¿no? Porque pedían adelanto de elecciones, justamente la Coordinadora de Derechos Humanos. Y bueno, básicamente eso nos dijo, ¿no? Ya su y que guardaespaldas... no existían presos políticos en el Perú. Sí, exactamente, eso también mencionó. Te voy a poner un ejemplo y que refleja lo que han dicho. Recuerdo mucho que una coordinadora de prensa alternativa, ahí estaba José Luis, estaba Angie Bell, muchos compañeros que habían como 30 organizaciones, inclusive de prensa alternativa de Argentina, de México, nos invitaron a una representante de la coordinadora, abogada, que era defensora y que nos conocimos en las comisarías, claro que sí, y a mi persona como la abogada independiente, ¿no? Ella pertenecía a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y yo era independiente. Y hubo una pregunta que nos hizo un hombre de prensa, y era si la legítima defensa también podría ejercerse contra un efectivo policial, ¿no? O sea, si un efectivo policial pues te golpea, tú puedes responder en legítima defensa, ¿no? Esa fue la pregunta. Y la respuesta de la representante de ese momento fue que, mira, yo te sugiero que mejor te dejes pegar porque te puede ir peor. Obviamente eso causó un malestar, una indignación entre los miembros de prensa. Ahí está José Luis, que sabe muy bien que eso pasó. Y esa es una diferencia muy marcada que nosotros tenemos, porque nosotros decimos que sí, tú sí puedes ejercer la legítima defensa, pero hay que ver, obviamente, en qué contexto estás para que eso no te cause un daño a ti mismo. Si tú estás ante toda la gente y ves que un policía te está golpeando, ¿recuerdas ese policía, por ejemplo, que le rompió la luna a un microbusero en el tema del transporte y cómo lo cogotean como vulgares delincuentes a otro transportista que luchaba por que no lo sigan matando? Nosotros pues vemos eso y qué cosa podríamos decir, no sé, después, ¿no? O sea, vemos que la posición de la Coordinadora de Derechos Humanos es de condescendencia con el sistema, ¿no? Que no confrontan con el sistema.
vemos que Lo defienden más Y- bien, y- ¿no? Lo y- sostienen que además. justifican. Y Exacto. despolitiza completamente. justifican. Igual, porque las marchas que se han dado, usted sabe, ha estado ahí, son una marcha netamente política por una asamblea constituyente, cuando cierra el Congreso, pero cuando vienen estos grupos y hablan con las víctimas o familiares, es como que no, o sea, ya eso corte, eso no vayas a declarar, tú solamente acá, bueno, has sido maltratado pues, por el policía, ¿no? O sea, Exacto. quitándole toda la carga real. Contenido político, porque es como se nos ve también, ¿no? A la gente de provincia, ya pobre provinciano, que solamente ha sido maltratado, violentado, pero que no tiene nada en la cabeza. Y cuando encuentran con personas que sí tienen opiniones propias, que sí tienen una postura crítica al status quo, que es lo que me ha pasado a mí, y se lo quiero señalar en este momento, porque a horas de mi audiencia de prisión preventiva, la coordinadora de derechos humanos me abandonó, me dejó sin defensa. Toda mi familia estuvo muy afectada. Yo no tenía un abogado en ese momento, a horas de una audiencia importante, que finalmente me dieron 18 meses de prisión preventiva. Y ellos han sido una parte de los responsables de esa situación, que lejos de defenderme, porque para ellos las personas provincianas que tenemos una postura crítica, no somos seres humanos, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba cuál va a ser la postura, porque este tipo de organizaciones pretende o lucrar o en todo caso abanderarse de algunas defensas, pero pintándolos como pobrecitos, como si los campesinos, los provincianos no tuviéramos participación política, ¿no? como que fueran gente ignorante Exacto. que están ahí pasando por su ignorancia una situación y bueno, ya te salvo, te rescato, pero ya ándate a tu pueblo. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, eso es lo que hemos sentido también que ha sido el proceder de la coordinadora. Nosotros hemos tenido, como te digo, una posición política y nuestra posición política es la que ha hecho, nos ha empujado a actuar como hemos actuado. Hemos defendido, inclusive iniciando denuncias contra quienes resulten responsables, obviamente efectivos policiales, que más bien agraviaron y lesionaron física y emocionalmente contra sus derechos humanos. El delito de tortura no solamente es físico, también es psicológico, pero acá eso no se quiere entender, no se pone en práctica. Nunca he visto yo una posición de la coordinadora, por ejemplo, de llegar a ese punto de denunciar. Más bien entiendo por los mismos detenidos, es lo que me han expresado, una postura de que no, que es mejor que no hagas problema, que ya, cállate, ¿no? Bueno, yo creo que sí he sentido eso en diferentes ocasiones y bueno, después los he vuelto a ver a los abogados de la coordinadora para el caso de los jóvenes de la generación Z que estaban presos, te acordarás, en la comisaría de Piedralíza. ¿Te acuerdas los jóvenes? Bueno, hubieron varios. Hay unos a que lo llevaron al penal, recuerdo, felizmente salió. Sí. A uno que le habían acusado de haber golpeado a un policía. No recuerdo el nombre ahora. Sí, ¿De la sí. generación Z? Sí, Hubo- en una de esas hubo- marchas el año pasado. Hubo dos jóvenes, ¿Te acuerdas? Kevin y Fernando, que Sí, yo sí, defendí sí, que sí, eran sí. primos. Un abuso total contra ellos, ¿no? Sí. Golpeados y es más, ellos mismos han declarado ante la prensa como dentro de la comisaría les decían, ¿para qué protestas? ¿No? Por las puras ses, en otros términos, ¿no? Por las puras ses. Si acá algo así como que la mafia va a ganar, siempre va a ganar. Entonces ellos pues se expresaban de, ya, ¿qué esperanza nos están dando ellos? Y declarar eso en medio de una declaración policial, cuando ellos son los investigados, Dios mío, causa la ira de la policía. Entonces, a todo eso nosotros hemos enfrentado, no de una forma pasiva, no le hemos pedido al policía, jefe, por favor ayúdame, mira que el chico está... No, hemos defendido con fiereza, sentando posición, y si hemos tenido que levantar la voz en el momento para aclarar algo, lo hemos hecho porque nosotros no le debemos nada a nadie. A nosotros no nos han pagado, no nos han callado. Hay un incidente que sí quisiera mencionar, porque yo creo que el pueblo se tiene que enterar y ahí está la verdad, no ofende, como digo Adelante, yo. adelante. El año 2023, a finales, estuvimos en la comisaría de Cotabambas, perdón, el año 2024, el 28 de julio, fueron varios detenidos y uno de ellos fue Alberto Noriega. Un saludo para Alberto Noriega, que está en Ancash, un hermano del Santa.
pasa algo, yo no sabía quién era, me entero que era alguien de Ancash, Alberto Noriega, no me decía nada su nombre. Estoy llegando y informándome del caso. Ese día también detuvieron a un joven de la Universidad de Huancavelica, te acordarás, que lo asesoraron los jóvenes egresados de San Marcos. Cuando estoy ahí, se acercan los asesores de la congresista de Cusco. ¿De qué partido? Venceremos, ahorita es postulante. Estaban Juntos por el Perú. fui ¿Ruth invitada. Luque? La compañera Ruth Luque, ¿no? Bueno. Bueno, los asesores se acercan y me piden hablar con la congresista que me estaba esperando en la sala. Yo en realidad estaba muy preocupada por la información que me tenían que dar, me habré demorado unos 10 minutos. Y la congresista Ruth Luque, que estaba dentro de la comisaría de Cotabambas, supuestamente preocupada por el caso, me dice que tenga cuidado porque el señor no era quien decía ser y que tenga cuidado con su DNI porque de repente me iba a desprestigiar la defensa hacia ¿De él. Alberto Noriega? De Alberto Noriega. Entonces, la verdad que no me sentí cómoda con lo que me decía, le agradecí por la información e ingresé inmediatamente a seguir la defensa. Obviamente hablé con Alberto, le pregunté si él tenía algún problema con su identificación o si tenía un caso de homonimia que podía pasar. Entonces él me explicó que el tema es que su hermano había sido uno de los asesinados en el caso El Santa por el grupo Colina. Entonces él era más bien una de los familiares, o es uno de los familiares que debería haber sido resarcido por el asesinato de su hermano, que hasta ahorita no alcanzaba justicia, que bueno, que ya había sanción contra los criminales del grupo Colina, pero que nunca habían logrado ellos una indemnización, que es lo que correspondía. Años, décadas detrás de eso. Lejos del el resarcimiento del Estado, ahí tenían una policía que lo terruqueaba, y a una congresista que hacía eco de ese terruqueo. Eso es la impresión al menos que yo tengo. Un gran saludo a Alberto Noriega, yo lo conozco también, el compañero de la Sí. CONUL y demás, Sí, luchador, combativo, autogestionado, pero ya entendemos, pues, ¿no? Es la clásica de estos grupos que al final cuando ven que de repente hay una persona que está encarcelada, que tiene las cosas claras, políticamente hablando, y saben que no lo van a poder manipular, entonces pues se lavan las manos y lo dejan ahí, pues, ¿no? Entonces, la Coordinadora de Derechos Humanos, no sé quiénes son Ahí humanos está. para ellos y qué derechos Sí. defienden, ¿no? Los que les conviene probablemente. Doctora, bueno. ya como para ir cerrando, ya nos quedan unos 15 minutos máximo, para el día domingo, ¿qué expectativas? Hemos visto que las encuestadoras ya no han podido ocultar más y bueno, está por lo menos entre los 4 primeros Roberto Sánchez. Algunos lo ponen segundo, otros tercero. ¿Cómo ven? Bueno, quienes hemos llegado al Perú profundo, hemos caminado por las diferentes regiones del país, hemos escuchado el sentir del pueblo y para mí es grato poderles contar que a mí al menos, me han emplazado a que cumplamos con la libertad del presidente Castillo. Por eso quería decirles a los hermanos que decían que las movilizaciones del 2023, perdón, no eran por él, sí era. Ahí están, y la gente se mantiene intacta en su posición de libertad del presidente. Entonces, esto que hemos caminado por Aguaitía, Boquerón, a los hermanos de Boquerón, La Oroya, Huánuco, el saludo para los hermanos de Pucallpa, ahí está Aldo Paredes, uno de los detenidos con Schumacher, acuérdate de Schumacher, Liliana, el joven que sufría de retardo mental, cómo fue arrastrado de los pies hacia la comisaría por 20 policías que cuidaban a que lo sigan arrastrando para meterlo adentro de la comisaría de Cotabambas. Este tipo de abusos la gente lo ha ido viendo durante todos estos años, así como ha venido siguiendo las audiencias del presidente Castillo, y como se lo dije hace una semana, cuando hice una pausa en los viajes y luego retomé, presidente, todo lo que usted ha dicho en cada audiencia, todo ha valido, todo tuvo una motivación y ha tenido un fin, y la gente le ha ido escuchando y sabe que usted es un inocente. Pero no solamente lo saben allá en Chumbivilcas, Cusco, en Chota, Cajamarca, en Chumbivilcas, no lo saben solamente, como he dicho, en Aguaitía, en Ilave, Huánuco. Puno, No, Huancané. también lo saben hoy día en los distritos de Lima. San Juan de Miraflores,
Pamplona Alta, Nueva Rinconada, Porqui López Aliaga le hizo la pista desde el mercado Arguedas, a ver, serán pues 8 cuadras, 10 cuadras de pista, con la plata del Estado. Pensó que iba a capturar el sentimiento y el alma de la gente, pero hoy día Nueva Rinconada nos ha dicho que quiere la libertad del presidente Castillo y que este hombre que ha hecho esto, que lo habrá hecho con la plata del Estado, pero que jamás se van a olvidar del insulto que le ha dado, que le ha hecho a los hermanos de Andahuaylas. Hay muchos andahuaylinos en Nueva Rinconada que le han plantado cara y le han dicho a Porqui que no le creen y que más bien repudian sus palabras. Entonces la reflexión, Pavel, querida hermana, la reflexión es que hay un Perú que quiere, hay un hermano provinciano, hay un peruano que quiere el cambio, la transformación del país, pero no solamente en las regiones así, más allá, más recónditas, lo quieren aquí en Lima, en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Puente Piedra. Hemos sentido a la gente que se ha acercado y que pide ese cambio, y por eso le decimos que este domingo 12 de abril, hermanos, por el verdadero cambio, por esa vocación y ese respeto que le exigimos, que le tenemos nosotros y no solamente nosotros, que le exigimos a todas estas organizaciones que toman al presidente Castillo como si fuera un minusválido, como si fuera un desentendido, como si no entendiera lo que está haciendo. Basta de minimizarlo. Esa minimización es una humillación. Basta de seguir humillando al andino, al rondero, al profesor rural. Pedro Castillo, por su libertad, por su convocatoria, por su decisión de ir conjuntos por el Perú y de elegir a Roberto Sánchez, su ministro número 1, desde el primer día de su mandato hasta el final. Roberto Sánchez, presidente que garantiza ese indulto, ese recurso que se interpondrá, que se presentará para conseguir la libertad de un inocente, y por Janet Marín, la abogada del pueblo, que ejerció la defensa de más de 100 compatriotas que llegaron a Lima de las diferentes regiones del Perú, que hoy respaldan esta candidatura que nació de abajo, que nació del pueblo, al Senado Nacional con el número 6. Pedimos a los hermanos que recuerden que no hay que votar hoy día por palabras. Las palabras las podemos tener los mejores recursos de diferentes lados. Hoy día nosotros ponemos sobre la mesa el resultado de ese sentido trabajo que han visto ustedes, hermanos, y esperamos pues el respaldo del pueblo, esperar el respaldo de la gente que nos acompañó todos estos años. Estas próximas horas, ¿cómo lo va a pasar? O sea, mañana imagino va a descansar o va a continuar con entrevistas. El domingo desayuno presidencial, ¿cómo lo ve? Los hermanos de Nueva Rinconada y en Villa María, en la zona de César Vallejo, nos han pedido estar con ellos. Vamos a estar con la gente que ha estado con ¿Usted es el del Cono pueblo. Sur? O sea, vive en el Cono Sur. Yo vivo en San Juan de Miraflores, es mi distrito, y el Cono Sur en general. Excelente. Sí nos ha respaldado. Quiero agradecerte de verdad, Yachayhuasi, Pavel, Esa es a la todo revuelta. tu equipo Por y a Unancha la TV. revuelta. Sí, Bonancha TV Perdonen, pero nosotros te conocemos así, Pavel, y Sí. agradecerte porque hemos seguido con mucho apego, con mucho respeto todo el trabajo que has hecho tú y muchos hermanos de prensa, que si ustedes no hubieran hecho esto, no supiéramos de la realidad. Yo los felicito, los respaldo y siempre exhorté a que cada hermano que estaba en las calles se convierta en parte de la prensa alternativa, porque esos videos iban a ayudarlos a ustedes a descubrir, a entrar a la verdad, y eso ha sido nuestro respaldo también de los abogados, en el caso de Yané Marín, la abogada del pueblo. Ligado a ello, como senadora, ¿usted tiene alguna propuesta? ¿Va a impulsar algo justamente a favor de la prensa alternativa, la prensa popular? Definitivamente el respaldo de la prensa o a la prensa alternativa será de un gobierno del pueblo que sea fajado por la defensa de la patria. Claro que sí, el respaldo, los recursos suficientes para que puedan hacer un trabajo, tanta gente que ha trabajado en forma gratuita, con lo mínimo que ha podido dar la gente. Ha sido muy noble el trabajo que ustedes han realizado, nos ha permitido que esas movilizaciones no acaben pronto y que
de alguna forma tener hoy día los elementos para que en un futuro esa Comisión de la Verdad pueda llegar realmente a la verdad. Y Janet Marín, en el Senado Nacional con el número 6, me comprometo a justamente ver, gracias por la pregunta, querida hermana, a que la prensa alternativa, que va a ser la prensa del pueblo, la prensa de la patria, tenga el respaldo del gobierno. Así también como a través de esta Comisión de la Verdad vamos a archivar todos los procesos judiciales, absolutamente todos, de persecución, de terruqueo, de hostigamiento a nuestros hermanos judiciales, carpetas fiscales también, y finalmente vamos a dar la indemnización que le corresponde a la gente por esa persecución, porque los estados tienen que entender que no pueden lesionar la dignidad de las personas y hostigarlas de esta forma como lo han hecho. Esto es parte de nuestras propuestas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde va a recibir los resultados? Vamos a estar con la gente, yo creo que así, en los distritos del Cono Sur, donde vivo, rodeado de la gente. Quiero agradecer finalmente, por favor, al equipo de campaña que nos ha acompañado todo este tiempo, porque cada cosa que ustedes han visto, que ha podido ser un polito, un volante, ha sido regalado por las hermanas que nos han sorprendido, y todas ellas han sido las que han acompañado en cada comisaría. Absolutamente todos los hermanos que están acá nos respaldan por eso. Muchas gracias. Nuevamente pedirles que este 12 de abril marquen 5 veces la JP, que está en la cédula de votación en la parte del medio, en la línea 16. Una vez que votan las 5 veces por la JP, es la segunda lista. La primera es del presidente, la segunda la lista rosada del Senado Nacional. Ustedes ahí tienen 2 casilleros y en cualquiera de ellos pueden poner el número 6 de Janet Marín, la abogada del pueblo, llamada así por los luchadores a quienes defendí, por sus familias y las organizaciones sociales que fueron testigos de lo que hicimos en todas las amanecidas, mañana, noche, no hubo descanso para defender a los hermanos del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la revuelta. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces para ya ir cerrando el canal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, Bueno, Pablo. ha sido igual, maratónico hoy. Hemos estado con Wilson Barrantes, con Raúl Noble decía que parece que... Ha venido el candidato presidencial Ronald Atencio. Oye,